Imagina una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de sus límites. Es un agujero negro. Sí, no te has equivocado. Cuando un objeto cruza lo que se llama horizonte de eventos, pierde para siempre la posibilidad de volver. Es un lugar donde las leyes de la física, tal como las conocemos, comienzan a comportarse de manera completamente diferente. La gravedad en esas regiones es colosal, puede ser millones de veces más fuerte que la gravedad de la Tierra. Los agujeros negros se forman cuando estrellas masivas se agotan de combustible y colapsan bajo la acción de su propia gravedad. El agujero negro más conocido que se encuentra en el centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A estrella y su masa es aproximadamente 4 millones de masas solares. Pero esto es solo la punta del iceberg. Existen agujeros negros que son millones de veces más masivos. ¿Sabes qué significa esto? Si te encuentras cerca de un agujero negro tan masivo, el tiempo para ti transcurrirá de manera completamente diferente. El efecto de dilatación del tiempo, predicho por la teoría de la relatividad de Einstein, se vuelve impactante. Para un observador a una distancia segura, los eventos cerca del agujero negro ocurren más lentamente. Por ejemplo, si te encuentras en órbita alrededor de un agujero negro y tu amigo está muy lejos de él, para ti pueden pasar solo unos minutos, mientras que para él pueden pasar años. Pero esto no es todo. Al acercarse a un agujero negro, puedes encontrarte con el efecto de espaguetificación. Este término describe cómo un objeto, al entrar en un campo gravitacional muy fuerte, se estira hasta el infinito, como si fuera espagueti. Los científicos incluso han calculado que este proceso puede ocurrir a una distancia de varios miles de kilómetros del horizonte de eventos. Y ahora lo más increíble, los agujeros negros no solo pueden absorber materia, sino también emitirla en forma de radiación de rayos X. Este fenómeno fue descubierto en 1994 y se llama radiación de Hawking. Se produce debido a efectos cuánticos que ocurren en el borde del agujero negro y permite suponer que los agujeros negros no son las tumbas definitivas de la materia. Pueden descomponer objetos en partículas elementales y emitirlas de nuevo al espacio. En este contexto, los agujeros negros dejan de ser simplemente tumbas y se convierten en fábricas de materia en el cosmos. Y hay otro hecho impactante. En nuestra Vía Láctea pueden existir hasta 1 billón de agujeros negros, y esto solo en nuestra galaxia. Pero ¿cómo interactúan entre sí? Este es un tema que los científicos de todo el mundo están tratando de resolver, porque las interacciones entre agujeros negros pueden generar ondas gravitacionales que ya hemos podido registrar. Estas ondas, causadas por la fusión de agujeros negros, pueden ser detectadas a una distancia de millones de años luz. Así que, quédate con nosotros, porque aún hay muchas incógnitas relacionadas con los agujeros negros que esperan ser descubiertas. El horizonte de eventos de un agujero negro no es solo una frontera, sino una verdadera trampa, donde el tiempo y el espacio se comportan como si hubieran perdido la razón. Imaginen lo que ocurre en el punto de no retorno, donde el radio es solo unos pocos kilómetros para un agujero negro con una masa de 3 millones de masas solares. Allí sucede algo completamente inexplicable desde la perspectiva de un observador externo. El objeto que cruza el horizonte de eventos parece ralentizarse, su imagen se difumina y finalmente desaparece. Pero lo que realmente resulta impactante es que para el viajero que cruza esta frontera, el tiempo sigue su curso normal. No se da cuenta de que ha caído en la trampa hasta que llega al centro del agujero negro, donde su destino es irreversible. ¿Qué ocurre en realidad? La curvatura del espacio-tiempo es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Esto significa que todo lo que cruza el horizonte de eventos desaparece de la observación, dejando solo un misterio. Imaginen estar al borde de esta invisible frontera, frente a ustedes la absoluta oscuridad, y más allá, la infinidad a la que no se puede volver. En este espacio, la gravedad se vuelve tan poderosa que desintegra la materia en átomos y luego en partículas subatómicas. Algunos científicos afirman que en el centro del agujero negro puede haber una singularidad, un punto donde las leyes físicas, tal como las conocemos, dejan de funcionar. Esta singularidad, con una densidad infinita, podría ser el corazón del agujero negro, pero ¿qué ocurre con la materia que cae en él? Esta pregunta sigue abierta y genera muchas discusiones entre los físicos. Existe incluso una hipótesis de que la información sobre la materia perdida no desaparece, sino que se conserva en el horizonte de eventos en forma de información cuántica. Este descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Y aquí está el paradójico. A medida que se acerca al horizonte de eventos, el tiempo para el observador exterior se detiene, mientras que para el objeto que cae hacia adentro, el tiempo sigue su curso normal. Es difícil de imaginar,
Pero esta diferencia en la percepción del tiempo podría ser la clave para entender los aspectos más misteriosos de los agujeros negros. Por ejemplo, muchos científicos se preguntan, ¿y si detrás del horizonte de eventos existen otros universos? Esta pregunta sigue sin respuesta, pero una cosa es segura, los agujeros negros no son solo objetos astronómicos, son verdaderas puertas hacia lo desconocido. La singularidad en el centro de un agujero negro es un fenómeno asombroso, donde la densidad de la materia alcanza la infinidad y el volumen tiende a cero. Imagina un punto donde todas las leyes de la física conocidas dejan de funcionar. Ni el tiempo ni el espacio se someten a las reglas habituales. ¿Te has preguntado alguna vez qué podría pasar en un lugar así? Dentro de la singularidad, todos los objetos materiales y la energía se comprimen hasta extremos increíbles, y todo lo que sabemos sobre la gravedad y la materia pierde sentido. Este es un lugar donde las teorías de la relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica se encuentran, y ninguna de ellas puede explicar lo que ocurre. Es interesante que los científicos llamen a esta región punto negro. Es invisible e inaccesible para la observación, pero su influencia se siente en todo el cosmos. Si pudieras estar cerca de este punto, notarías cómo el tiempo comienza a ralentizarse. Cuanto más te acerques, más lento se mueve el tiempo en relación con un observador externo. Los científicos calculan que en el horizonte de eventos de un agujero negro, el tiempo se detiene para un objeto que está dentro, pero para el mundo exterior estos eventos ocurren a un ritmo normal. Pero esto no es todo. Imagina que las singularidades no son las únicas en su categoría. Algunas teorías sugieren que en nuestro universo pueden existir otras singularidades, cada una asociada con un agujero negro diferente. Esto abre las puertas a nuevas posibilidades para entender la estructura de nuestro cosmos. ¿Sabías que, según la teoría, si pudieras entrar en una singularidad, te encontrarías con un estado de la materia que simplemente no puede describirse? Esto plantea muchas preguntas sobre cómo está organizado todo en el nivel más profundo. Y lo más asombroso es que en una singularidad podría encontrarse toda la información que alguna vez existió en el agujero negro, lo que pone en duda las ideas tradicionales sobre la información perdida. Las investigaciones científicas continúan profundizando en este mar de misterios, y los científicos están seguros de que en el futuro nos esperan muchos descubrimientos. La singularidad no es solo un término científico, es un verdadero enigma que puede cambiar nuestra comprensión del universo. ¿Se han preguntado alguna vez si las agujeras negras pueden ser de diferentes tipos? Existen agujeros negros estelares, cuya masa varía entre 3 y 20 masas solares. Estos misteriosos objetos surgen como resultado del colapso de estrellas masivas cuando se agotan su combustible. En este proceso, la gravedad se vuelve tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Pero esto no es todo. Las estrellas que se convierten en agujeros negros pueden ser del tamaño de nuestro Sol, o incluso más grandes. Y piensen en esto. En el momento del colapso su núcleo se comprime hasta alcanzar un diámetro de solo unos pocos kilómetros. Esto resulta en una densidad increíble que las convierte en verdaderos monstruos gravitacionales. Aquí es donde las cosas se vuelven más interesantes. Los agujeros negros estelares pueden absorber materia del entorno, creando discos de acreción que emiten luz en el espectro de rayos X, lo que significa que podemos observarlos incluso a grandes distancias. Pero si piensan que esto es todo, prepárense para el siguiente tipo: los agujeros negros intermedios. Su masa varía entre 100 y 1000 masas solares y representan un verdadero enigma para los astrónomos. ¿Cómo se forman? Esta pregunta sigue abierta, ya que su descubrimiento ocurre exclusivamente en densos cúmulos de estrellas. Los científicos sugieren que estos agujeros negros pueden formarse a partir de la fusión de varios agujeros negros estelares, o en condiciones en las que las estrellas forman densas agrupaciones. Pero hay más. Los agujeros negros intermedios pueden ser precursores de los agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros supermasivos, cuya masa varía entre 1 millón y 1 billón de masas solares, se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias, incluyendo nuestra Vía Láctea. Su existencia plantea muchas preguntas. ¿Cómo lograron alcanzar tamaños tan chuda? Algunos científicos creen que podrían haber surgido a partir de la fusión de agujeros negros más pequeños y la absorción de grandes cantidades de gas y estrellas a lo largo de miles de millones de años. Por ejemplo, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A estrella, tiene una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares, y su influencia sobre las estrellas cercanas puede observarse incluso desde la Tierra. A su alrededor, las estrellas orbitan en trayectorias que permiten a los astrónomos calcular la masa del agujero negro con gran precisión. Pero esto no es todo. Nuevos estudios sugieren que algunos agujeros negros supermasivos podrían haber surgido a partir del colapso de grandes cúmulos estelares en las primeras galaxias. Aquí surge la pregunta:
¿Qué pasará si los agujeros negros comienzan a fusionarse entre sí? Esto podría llevar a la formación de agujeros negros aún más masivos, y los científicos ya han registrado ondas gravitacionales que surgen en estos eventos. Solo imaginen, en el cosmos, donde el tiempo y el espacio se distorsionan, los agujeros negros podrían convertirse en verdaderas máquinas del tiempo, y apenas estamos comenzando a entender cómo influyen en la evolución del universo. Cuando una estrella masiva se agota de su combustible nuclear, ocurre algo completamente alocado. La gravedad, que siempre había estado bajo control de las reacciones nucleares, de repente comienza a dominar. Imagina una estrella del tamaño de varios sistemas solares que se contrae en cuestión de segundos, y su núcleo crece hasta una densidad que supera la de un núcleo atómico. En ese momento, las fuerzas internas que mantenían la estrella en equilibrio ya no pueden resistir la presión constante de la gravedad. Pero espera, esto no es todo. Durante este colapso, la estrella puede liberar energía equivalente a millones de bombas termonucleares, lo que resulta en una explosión extremadamente brillante, una supernova. Esta explosión es tan poderosa que puede eclipsar una galaxia entera durante varias semanas. Después de que las capas externas de la estrella son destruidas, el núcleo continúa comprimiéndose hasta alcanzar un punto en el que nada puede detenerlo. En ese momento se forma un agujero negro, una región del espacio de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. ¿Sabes qué es aún más impactante? El radio de este agujero negro puede ser de solo unos kilómetros, mientras que su masa supera la de nuestro sistema solar. Si pudieras estar en la superficie, la gravedad sería tan fuerte que no podrías ni levantar un dedo. Pero esto no es todo. En algunos casos, si la estrella era lo suficientemente masiva, puede convertirse en un agujero negro rodeado de un disco de acreción, un disco de gas y polvo que se calienta hasta millones de grados, creando una radiación visible incluso a grandes distancias. Y en este proceso no solo se forma un agujero negro, sino que la materia se convierte en energía con una eficiencia increíble, hasta un 99%. Piensa en esto. Estrellas que brillaron durante miles de millones de años pueden transformarse en algo que cambia toda la estructura del espacio en cuestión de minutos. Es como si una estrella que conocimos toda la vida desapareciera, dejando solo una sombra de su grandeza. Pero ¿qué sucede con las estrellas que no se convierten en agujeros negros? Y lo más alocado de todo, pueden convertirse en estrellas de neutrones, donde la masa es mayor que la del Sol, pero el tamaño es menor que el de una ciudad. Las supermasivas agujeros negros que observamos en los centros de las galaxias se forman a través de un proceso asombroso en el que participan gases, estrellas e incluso otros agujeros negros. Imaginen que en el centro de una galaxia se acumula una gran cantidad de gas, y este gas forma un disco de acarreo que gira alrededor del agujero negro a una velocidad increíble. La temperatura en este disco puede alcanzar millones de grados, lo que lleva a la emisión de luz brillante visible incluso a millones de años luz. Pero lo que resulta impactante es que durante el proceso de acarreo, el agujero negro no solo absorbe gas, sino también estrellas enteras. Cuando una estrella se acerca demasiado, puede ser desintegrada por el poderoso campo gravitacional, y los restos de su materia se fusionan con el agujero negro, contribuyendo a su crecimiento. Este proceso puede durar millones de años, lo que resulta en que la masa del agujero negro aumente hasta alcanzar billones de masas solares, y ahora lo más asombroso, los agujeros negros pueden fusionarse entre sí. Cuando dos agujeros negros se acercan y comienzan a girar uno alrededor del otro, emiten ondas gravitacionales que fueron detectadas por científicos por primera vez en el año 2015. En ese momento, la energía liberada en el proceso de fusión puede ser equivalente a la energía que emite toda una galaxia durante miles de millones de años. ¿Qué es aún más impactante? Estas fusiones pueden llevar a la formación de agujeros negros aún más masivos, que luego continúan absorbiendo gas y estrellas circundantes. A lo largo de miles de millones de años, este proceso de formación puede llevar a la existencia de agujeros negros con una masa que supera la de 100.000 millones de soles. Y ahora imaginen que en nuestra Vía Láctea donde vivimos hay un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A, cuya masa es de aproximadamente 4 millones de masas solares. También continúa absorbiendo gas y estrellas circundantes, formando alrededor de sí mismo algo así como un refrigerador cósmico que atrae todo lo que se encuentra cerca. Pero incluso esto no es lo más intrigante. Los científicos sugieren que en los primeros momentos de la existencia del universo, los agujeros negros podrían formarse mucho más rápidamente y en mayor cantidad de lo que podemos imaginar, lo que pone en duda nuestro entendimiento de la evolución cósmica. En algunos modelos se sugiere que en los primeros miles de millones de años después del Big Bang, los agujeros negros podrían formarse como resultado del colapso de estrellas masivas y fusiones, lo que llevó a la formación de las primeras galaxias.
Es completamente asombroso que estos objetos no solo sean estaciones finales para la materia, sino también verdaderos motores de la evolución de las galaxias, estableciendo el ritmo de su crecimiento y desarrollo. El disco de acreción alrededor de un agujero negro es una de las estructuras más fascinantes y exóticas del universo. Imagina cómo la materia que se acerca a un agujero negro comienza a acelerarse hasta velocidades cercanas a la velocidad de la luz. No es solo rápido, son velocidades increíbles que superan en varios órdenes de magnitud la velocidad a la que estamos acostumbrados a ver el movimiento en la Tierra. Como resultado de esta aceleración, la materia comienza a calentarse hasta millones de grados, alcanzando temperaturas que pueden hacerla más brillante que toda una galaxia. ¿Sabes qué sucede cuando la materia se calienta hasta estos límites? Comienza a emitir energía en el rango de rayos X, creando potentes rayos X que pueden recorrer grandes distancias y llegar a telescopios en la Tierra. Pero esto no es lo más extraño. El disco de acreción no solo brilla, forma potentes chorros que expulsan material a grandes distancias en el espacio. Estos chorros pueden alcanzar millones de años luz y moverse a velocidades colosales, varias veces mayores que la velocidad del sonido. ¿Cómo es posible? Todo se debe al fuerte campo gravitacional del agujero negro, que distorsiona el espacio-tiempo, permitiendo que la materia se acumule y se acelere hasta valores colosales. En el centro del disco de acreción se encuentra el agujero negro, que con su atracción mantiene todo este caos en orden, pero tan pronto como la materia cruza el horizonte de eventos, desaparece para siempre. Pero espera, esto no es el final de la historia. La parte externa del disco de acreción puede ser bastante fría, y es aquí donde ocurren interesantes interacciones, cuando diferentes elementos se combinan y forman complejas moléculas que pueden convertirse en la base de la vida. Los científicos incluso han descubierto que los discos de acreción pueden ser la fuente de potentes explosiones gamma, algunos de los eventos más brillantes del universo. Estas explosiones pueden ser tan fuertes que su energía puede superar toda la energía emitida por millones de estrellas en nuestra galaxia durante toda su vida. Imagina, el disco de acreción puede convertirse en una verdadera fábrica de energía, donde la materia se convierte en luz y potentes rayos que viajan por el universo. Con cada nuevo descubrimiento, los científicos entienden cada vez más lo complejos y asombrosos que son los procesos que ocurren en estas estructuras cósmicas, y es posible que aún tengamos mucho por aprender sobre cómo influyen en la evolución de las galaxias y el propio universo. Mientras que los agujeros negros absorben todo a su paso, también son capaces de expulsar poderosos chorros, que son flujos de plasma que se mueven a velocidades que pueden alcanzar hasta el 99% de la velocidad de la luz. Estos chorros pueden extenderse a distancias de miles de años luz, creando estructuras cósmicas impresionantes que se pueden observar incluso desde la Tierra. Imagina un flujo de materia que se mueve tan rápido que, si pudieras verlo, parecería una línea brillante cruzando el cielo negro. Lo interesante es que los chorros no surgen simplemente por la fuerza de atracción del agujero negro, sino por complejos procesos de acreción. Cuando el gas y el polvo caen en el campo gravitacional del agujero negro, comienzan a girar y a calentarse, formando un disco de acreción. Este disco puede alcanzar temperaturas de millones de grados. Y ahora lo más increíble, como resultado de este giro y calentamiento, algunas partes de la materia son expulsadas a lo largo del eje de rotación del agujero negro, formando chorros. Estos chorros pueden contener una cantidad enorme de energía, equivalente a miles de millones de masas solares, que se mueven por el espacio a velocidades colosales. Por ejemplo, uno de los chorros más conocidos, que sale de la galaxia M87, se extiende más de 6.000 años luz y fue captado con el telescopio Horizonte de Eventos. Pero esto no es lo más extraño. Los científicos sugieren que los chorros pueden influir en la formación de galaxias y estrellas, dispersando el gas y el polvo circundante y creando una especie de limitadores para la formación de estrellas. ¿Sabías que algo aún más impactante? Cuando los chorros chocan con el gas interestelar, pueden generar poderosas ondas de choque que calientan el espacio circundante hasta millones de grados, haciéndolo visible en el rango de rayos X. Esto abre nuevas perspectivas para los astrónomos, ya que tales fenómenos pueden proporcionar claves para entender la dinámica y la evolución del universo. Las masivas corrientes de plasma procedentes de los agujeros negros no solo pueden expandir los límites de las leyes físicas conocidas, sino también crear condiciones que cambian la estructura de los cúmulos galácticos durante miles de millones de años. La pregunta es cómo exactamente ocurre esto y cuáles son aún los misterios ocultos en estos fenómenos cósmicos. El efecto del lente gravitacional es un fenómeno asombroso en el que una masa negra muy grande dobla el espacio-tiempo hasta tal punto que la luz de estrellas y galaxias lejanas se dobla a su alrededor, creando imágenes distorsionadas o incluso múltiples de estos objetos.
Imagina que estás mirando la luz de una estrella lejana, pero en lugar de ver una imagen clara, ves varias copias distorsionadas, como si la luz pasara a través de un cristal curvo. Este efecto puede aumentar la luminosidad de los objetos, haciéndolos visibles incluso si están demasiado lejos y son demasiado débiles para ser observados con telescopios normales. Además, el efecto de lente gravitacional permite a los astrónomos estudiar estructuras que están detrás de agujeros negros, abriendo ventanas a los secretos más profundos del universo. Por ejemplo, en 2008, un equipo de astrónomos descubrió un efecto de lente causado por un agujero negro en el centro de una galaxia, lo que les permitió ver galaxias a una distancia de 13.000 millones de años luz. Pero esto no es lo más extraño. Bajo la influencia de la gravedad, un agujero negro puede crear lo que se llama arcos cósmicos. Estos arcos se forman cuando la luz de un objeto de fondo se dobla tanto que vemos solo su primera y segunda versión, como si estuvieran superpuestas. Además, mediante el efecto de lente gravitacional se pueden descubrir exoplanetas en sistemas distantes, ya que su luz también puede doblarse. Ahora imagina que gracias a este efecto podemos ver la luz que existió hace miles de millones de años, por ejemplo, la luz de las primeras estrellas del universo, que comenzaron a brillar solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. El efecto de lente gravitacional no es solo un efecto óptico, es una herramienta poderosa que ayuda a los científicos a estudiar la estructura y evolución de las galaxias. Por ejemplo, estudiando galaxias que actúan como lentes, los astrónomos pueden medir la masa del agujero negro que causa el efecto de lente y así conocer más sobre sus características. Y lo más emocionante, este proceso puede ayudarnos a entender cómo se formaron las mayores estructuras del universo y qué fuerzas actúan en los rincones más lejanos del cosmos. Imagina a uno de los gemelos, llamémoslo Alex, acercándose al borde de un agujero negro, mientras que su hermano Max se queda en una zona segura, lejos del colapso gravitacional. Cuando Alex se acerca al agujero negro, comienza a experimentar un fenómeno que muchos científicos han soñado: la ralentización del tiempo. Este fenómeno, conocido como ralentización gravitacional del tiempo, se vuelve asombroso cuando se trata de objetos tan poderosos como los agujeros negros. ¿Cómo ocurre esto? Todo se debe a que la gravedad del agujero negro es tan fuerte que curva el espacio-tiempo, creando un efecto en el que el tiempo para Alex pasa más lentamente que para Max. Por ejemplo, si Alex pasa solo unos pocos horas cerca del agujero negro, para Max pueden pasar varios años. ¿Sabías que lo que aún es más impactante? Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, este efecto de ralentización del tiempo solo se hace evidente cerca de potentes fuentes gravitacionales. Por lo tanto, cuando Alex regrese a Max, será significativamente más joven que su hermano, aunque físicamente hayan tenido la misma edad. Esta diferencia de edad, que surge debido a la diferente experiencia del tiempo, nos hace reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. Pero, ¿cómo exactamente ocurre esta ralentización? Los cálculos científicos muestran que cerca del agujero negro, el tiempo se contrae tanto que los relojes de Alex tiquetean más lentamente que los de Max, quien disfruta de una vida tranquila en la Tierra. Por ejemplo, si el agujero negro tiene una masa que es 100 millones de veces mayor que la del Sol, el efecto de ralentización del tiempo puede ser aún más pronunciado. Pero esto no es todo. Si Alex se aventurara a viajar hacia el interior del agujero negro, se encontraría con efectos aún más extraños que podrían asombrar incluso a los astrónomos más experimentados. Dentro del agujero negro, el continuo espacio-tiempo sufre tales distorsiones que las leyes de la física que conocemos comienzan a actuar de manera diferente. Esto lleva a múltiples teorías sobre lo que ocurre con aquellos que cruzan el horizonte de eventos del agujero negro. ¿Podría existir una realidad alternativa o un flujo temporal diferente? Tal vez esto es lo que atrae la atención de científicos de todo el mundo. Y lo más enigmático de todo, los estudios muestran que estos efectos no solo se observan cerca de los agujeros negros, sino también en otras condiciones exóticas, como movimientos de alta velocidad o campos gravitacionales potentes. Por ejemplo, los relojes en los satélites que orbitan la Tierra corren un poco más rápido que los de la superficie del planeta, debido a la diferencia en la gravedad y la velocidad de movimiento. Este efecto, descubierto por primera vez en 1962, confirma la teoría de la relatividad y abre las puertas a un entendimiento aún más profundo del tiempo. Imagina que estás cayendo en un agujero negro. Tu cabeza se acerca al centro donde la gravedad es increíblemente fuerte, mientras que tus pies están en una zona de menor atracción. Esto crea un efecto aterrador conocido como espaguetificación. En realidad, la diferencia en las fuerzas gravitacionales entre tu cabeza y tus pies puede ser colosal, y esto te estira como si fueras un espagueti. En este proceso que ocurre en el horizonte de eventos de un agujero negro, las fuerzas gravitacionales se vuelven tan fuertes que pueden romper un objeto en pedazos.
Imagina que estás orbitando un agujero negro y tu cuerpo se estira y se comprime, creando un espectáculo increíble. La longitud y la forma cambian hasta el punto de ser irreconocibles. ¿Cómo es posible? Todo depende de que la gravedad del agujero negro varía según la distancia a su centro. A solo unos kilómetros de distancia, la fuerza de atracción puede ser millones de veces más fuerte que en la superficie de la Tierra. Y cuando te acercas al horizonte de eventos, la diferencia entre la atracción en tu cabeza y tus pies se vuelve crítica. ¿Sabías que algo aún más impactante? Si tu masa es solo de 80 kilos, en el nivel del horizonte de eventos la diferencia en la fuerza será tal que tu cabeza sentirá una atracción 8 veces mayor que tus pies. Esto significa que tu cabeza será tirada con una fuerza increíble, mientras que tus pies se sentirán claramente retrasados. Pero esto no es lo más extraño. Durante el proceso de espaguetificación, tus órganos internos pueden ser estirados y rotos antes de que te des cuenta de lo que está pasando. En realidad, tus moléculas serán separadas y te convertirás en una larga hebra de materia que se perderá indefinidamente en el agujero negro. Una de las black holes más conocidas, conocida como la Vía Láctea, tiene una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares, lo que hace que su atracción sea simplemente colosal. Dentro del agujero negro, a diferencia de la materia que conocemos, no existen las leyes de la física que conocemos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. Los investigadores sugieren que en el centro del agujero negro puede haber una singularidad, donde toda la materia se comprime hasta cero, y las leyes de la física pierden sentido. ¿Pero sabías que la espaguetificación no ocurre solo con los seres humanos? Los científicos han descubierto que este proceso puede afectar a las estrellas que caen en el campo de acción de los agujeros negros, transformándolas en largas hebras de gas y polvo que luego pueden ser absorbidas por el agujero negro. Entonces, ¿qué le sucede a quien se atreve a acercarse a un agujero negro? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y la ciencia apenas comienza a entender lo que se oculta más allá del horizonte de eventos. Cuando un objeto se acerca al horizonte de eventos de un agujero negro, se encuentra atrapado en un interesante efecto que observan los espectadores externos. A primera vista, parece que el objeto ralentiza su movimiento, como si estuviera detenido en el espacio, creando un efecto de congelamiento. ¿Pero por qué ocurre esto? La razón es que el tiempo se ralentiza cerca del agujero negro debido a su campo gravitacional significativo, que distorsiona el espacio-tiempo. Desde la perspectiva de un observador externo, el objeto que cae en el agujero negro se va desvaneciendo gradualmente en la oscuridad. Su luz comienza a enrojecerse y luego desaparece. Esto no es solo una metáfora. Los observadores ven cómo el objeto es arrastrado hacia el agujero negro, como si estuviera detenido en el límite de la visibilidad, creando la ilusión de su congelamiento. Sin embargo, el objeto sigue cayendo sin experimentar ninguna demora en el tiempo. Sus relojes siguen funcionando normalmente y se dirige hacia el centro del agujero negro. ¿Cómo es posible esto? La razón es que la gravedad del agujero negro es tan fuerte que el espacio a su alrededor se distorsiona, y esta distorsión afecta la percepción del tiempo para el observador. Por ejemplo, si pudieras estar a una distancia segura del agujero negro y observar un objeto cayendo, notarías que su movimiento se ralentiza, pero para el objeto mismo, la caída sigue con la velocidad habitual. Esto lleva a sensaciones contradictorias. Por un lado ves cómo el objeto desaparece y por otro sigue cayendo hacia el agujero negro. La caída rápida de un objeto en un agujero negro no es solo un proceso físico, sino una fascinante colisión entre el tiempo y el espacio. Para el objeto que cae, todo ocurre a un ritmo normal y no percibe ninguna ralentización. En realidad, tan pronto como cruza el horizonte de eventos, entra en un mundo donde las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de aplicarse. Pero ¿cómo se refleja esto en su percepción? La respuesta se encuentra en las leyes de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Cerca del agujero negro, el tiempo transcurre más lentamente en comparación con lo que ocurre a distancia. El objeto que cruza el horizonte de eventos se encuentra en un estado que es difícil de imaginar. No solo se mueve hacia el interior del agujero negro, sino que también se convierte en parte del continuo espacio-tiempo que cambia a su alrededor. Esto lleva a un sorprendente descubrimiento. Para un observador externo, el objeto puede parecer congelado, pero para el propio objeto, su viaje apenas comienza. Las investigaciones científicas muestran que estos efectos se observan incluso en campos gravitacionales más débiles, aunque no en la misma medida que cerca del agujero negro. Un día, cuando podamos investigar estos fenómenos con más detalle, entenderemos mejor cómo funciona el tiempo y el espacio en las condiciones más extremas del universo. La radiación de Hawking es uno de los procesos más fascinantes en la astrofísica, y se refiere a los agujeros negros. ¿Sabían que los agujeros negros no solo pueden absorber materia, sino que también pueden evaporarse?
Sí, no han oído mal. Según la teoría propuesta por Stephen Hawking en 1974, los agujeros negros emiten radiación térmica, lo que explica su desaparición gradual. Este fenómeno ocurre debido a efectos cuánticos que tienen lugar en el horizonte de eventos del agujero negro. Imaginen, un par de partículas virtuales que surgen en el vacío, y una de ellas cae en el agujero negro mientras la otra se aleja hacia el espacio. ¿Qué creen que ocurre con el agujero negro en este caso? Pierde masa. Esto significa que los agujeros negros más pequeños se evaporan mucho más rápido que sus mayores contrapartes. Por ejemplo, un agujero negro con la masa de una estrella puede evaporarse en trillones de años, mientras que uno del tamaño de una montaña puede desaparecer en solo unos pocos millones de años. Es información bastante impactante, ¿verdad? Ahora imaginen que en nuestro universo hay muchos agujeros negros que, con el tiempo, desaparecerán como el humo de una hoguera. Pero lo que realmente asombra es que si tuviéramos un agujero negro del tamaño de un cubo de 1 centímetro, se evaporaría en cuestión de minutos. ¿Cuántos descubrimientos asombrosos aún nos esperan en esta área? Los estudios muestran que los agujeros negros pueden estar relacionados con la materia oscura, y esto abre un nuevo mundo de investigaciones científicas. ¿Qué más puede ocultarse en los misterios del universo? La temperatura de radiación de Hawking para un agujero negro con la masa del Sol es apenas de 60 nanocelsius. Para entender lo frío que esto es, imagine, es trillones de veces más frío que el fondo cósmico de microondas, que por sí mismo es de aproximadamente 2,5 Kelvin. ¿Cómo es posible? El hecho es que los agujeros negros, a pesar de su poder y gravedad, emiten calor basado en efectos cuánticos cerca de sus horizontes de eventos. Este proceso, predicho por el físico Stephen Hawking, muestra que incluso los objetos más masivos del universo pueden perder energía al emitir partículas. Pero lo que resulta impactante es que para que un agujero negro comience a emitir una cantidad significativa de calor, debe ser mucho más pequeño que la masa del Sol. Por ejemplo, un agujero negro del tamaño de un átomo puede tener una temperatura medible en miles de Kelvin, pero a medida que la masa del agujero negro aumenta, la temperatura de radiación disminuye rápidamente. Esto significa que los agujeros negros con grandes masas se convierten en verdaderos aislantes térmicos. ¿Sabías que es aún más sorprendente? Si un agujero negro con la masa del Sol existiera en nuestro planeta, ni siquiera lo notarías, porque sería más frío que el espacio que lo rodea. Imagina un mundo donde tales agujeros negros fríos pudieran existir cerca de nosotros sin causar el menor inconveniente. Ahora imagina que como resultado de esta radiación a baja temperatura, los agujeros negros pueden perder masa lentamente, lo que en teoría podría llevar a su desaparición. Pero ¿cómo pueden desaparecer si su gravedad es tan fuerte? La respuesta reside en que esto ocurre muy lentamente, a lo largo de miles de millones de años, y solo en última instancia pueden evaporarse por completo. Este proceso de evaporación de un agujero negro no es solo ciencia ficción, sino física real. ¿Qué crees que podría pasar con la materia cuando finalmente desaparezca un agujero negro? Algunos científicos sugieren que toda esa energía podría ser liberada en forma de radiación, convirtiendo la desaparición de un agujero negro en una pequeña pero poderosa explosión. Pero, ¿qué pasa si existen objetos aún más misteriosos que los agujeros negros que podrían desafiar en el futuro nuestras ideas sobre la cosmología? Cada agujero negro no es simplemente un pozo gravitacional, sino un verdadero maratonista cósmico que puede durar billones y trillones de años. Imagina, un agujero negro con la masa del Sol se evaporará en aproximadamente un siglo sextillion, y este número es 10 veces mayor a la edad de nuestro universo. El tiempo necesario para la completa desaparición de un agujero negro de esta masa es simplemente increíble. Para entender las magnitudes, esto supera en 10.000 veces el número de átomos en toda la universo visible. Pero, ¿cómo es posible? Todo se debe al llamado efecto Hawking. Este proceso, nombrado en honor al famoso físico Stephen Hawking, se basa en efectos cuánticos que ocurren cerca del horizonte de eventos del agujero negro. El efecto Hawking surge debido a fluctuaciones en el vacío, donde pares de partículas y antipartículas aparecen y desaparecen. Cuando una de las partículas cae en el agujero negro y la otra se va, el agujero negro pierde parte de su masa. Cada pérdida de masa emite energía, lo que finalmente lleva a la disminución de la masa del agujero negro. Pero lo que resulta impactante es que para un agujero negro con la masa del Sol, este proceso es tan lento que incluso en el transcurso de trillones de años continuará existiendo. Como resultado, este agujero negro se evaporará, dejando solo diminutos rastros que no podrán ser vistos incluso con los telescopios más potentes. Muchos científicos creen que en última instancia quedará solo una trivial agujero negro, comparable en tamaño a un átomo, pero con una densidad increíble. Aquí surge la pregunta:
¿Qué ocurrirá con la información contenida en el agujero negro cuando desaparezca? Esta es una pregunta que aún deja a los científicos perplejos. La física moderna aún no puede dar una respuesta definitiva a esta pregunta, y muchas teorías intentan explicar cómo la información puede ser preservada incluso después de la desaparición del agujero negro. Algunos sugieren que la información podría ser preservada en el horizonte de eventos en forma de rastros cuánticos que, posiblemente, podrían transmitir datos sobre lo que alguna vez estuvo dentro. Sea como sea, el proceso de evaporación del agujero negro no es simplemente un fenómeno físico, sino una verdadera tragedia cósmica que se desarrolla a lo largo de un tiempo que supera nuestra comprensión. ¿Qué opinas? ¿Existen otros objetos exóticos en el universo que puedan desafiar nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio? El paradigma de los agujeros negros desafía nuestra imaginación y pone en duda nuestras concepciones sobre la naturaleza misma de la información. ¿Sabías que, según la teoría de Hawking, los agujeros negros pueden evaporarse, emitiendo partículas que, en última instancia, se llevan consigo la masa? Pero, ¿qué ocurre con la información contenida en su interior? Esto no es solo una cuestión filosófica, sino un verdadero enigma para los físicos. Por ejemplo, en 2012, el físico Jason Lesh estableció que durante este proceso de evaporación, la información no puede ser destruida. Parece enrollarse en las partículas que abandonan el agujero negro. Pero, ¿cómo exactamente ocurre esto? Piensa en ello. Si un agujero negro se contrae hasta cero, ¿a dónde va la información sobre todas las estrellas, planetas y materia que ha absorbido? Esto nos lleva a la idea del principio holográfico, según el cual toda la información sobre objetos tridimensionales puede codificarse en una superficie bidimensional. Científicos como Leonard Susskind afirman que la información se conserva en el horizonte de eventos del agujero negro, pero lo que resulta impactante es, ¿a dónde va esta información si el agujero negro se evapora por completo? Resulta que, a medida que el agujero negro se evapora, la información puede filtrarse a través de la radiación de Hawking, pero este proceso sigue siendo un misterio. ¿Existe algún código o clave que no podemos descifrar? El paradigma radica en que si la información no desaparece, pero tampoco se conserva en su forma habitual, esto pone en duda la propia naturaleza de la realidad. ¿Cuáles son los verdaderos límites del conocimiento sobre el universo y la información? Esto abre las puertas a investigaciones en el campo de la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas, donde los físicos intentan encontrar respuestas a estas preguntas. En esencia, estamos en el umbral de nuevos descubrimientos que podrían cambiar por completo nuestra visión del espacio y el tiempo. Y lo más increíble es que los estudios científicos muestran que los agujeros negros no solo pueden evaporarse, sino también recordar la información de lo que han absorbido, devolviéndola al mundo a través de sus procesos radiactivos. La ergosfera de un agujero negro en rotación no es simplemente una región misteriosa, es un espacio donde las leyes de la física comienzan a comportarse como si estuvieran sometidas a la voluntad misma del cosmos. Imagina que estás en una zona donde el espacio-tiempo se retuerce tan rápidamente que incluso la luz no puede mantenerse inmóvil. Aquí la velocidad de rotación supera la velocidad de la luz, y todo lo que entra en esta región experimenta fuerzas increíbles que pueden desintegrarlo. En el radio de la ergosfera, que puede alcanzar varios decenas de kilómetros desde el horizonte de eventos, el tiempo y el espacio se vuelven inseparables, y los movimientos de los objetos siguen reglas de las que ni siquiera sospechamos. ¿Sabes qué ocurre cuando te acercas al límite de esta región? Comienzas a sentir el efecto conocido como atracción gravitacional, que puede cambiar la trayectoria de tu movimiento e incluso atraerte hacia adentro. Y lo más increíble, en la ergosfera es posible extraer energía conocida como el efecto Penrose. Cuando un agujero negro en rotación absorbe materia, parte de esta materia puede ser expulsada de nuevo al cosmos, liberando volúmenes colosales de energía. Esto significa que, teóricamente, se podrían crear naves espaciales que utilicen esta energía para viajes interestelares. Pero esto no es lo más extraño. En esta región también pueden formarse algo así como remolinos espaciales que pueden atrapar y llevar objetos cercanos. Los estudios muestran que estos remolinos pueden alcanzar velocidades que superan la velocidad del sonido en varios múltiplos, y su influencia en el espacio circundante puede ser colosal. ¿Cómo pueden ocurrir estos procesos complejos en condiciones donde las leyes de la física, tal como las conocemos, parecen no ser válidas? La clave reside en que en la ergosfera de un agujero negro en rotación, el espacio y el tiempo se entrelazan tanto que comienzan a interactuar entre sí en un nivel completamente nuevo. Y lo más impactante, esto abre las puertas a nuevas teorías sobre cómo podría verse el futuro de nuestro entendimiento del universo, porque cada agujero negro no es simplemente un pozo gravitacional, sino también una fuente potencial de posibilidades infinitas.
Imagina que estás cerca de un agujero negro que gira a una velocidad increíble y sabes que a su alrededor se extiende una misteriosa ergósfera. No es solo una zona, sino una región donde el espacio y el tiempo se distorsionan tanto que los objetos pueden obtener energía adicional. ¿Cómo es posible? El mecanismo de Penrose explica cómo las partículas, al entrar en la ergósfera, pueden dividirse, y una de sus partes se dirige al agujero negro mientras que la otra sale con una gran cantidad de energía. Cuando una partícula cae en el agujero negro, puede ser dividida en dos partes. Una de ellas va hacia el interior del agujero negro y la otra sale con una mayor velocidad que la inicial. ¿Sabes qué es aún más impactante? Esto significa que la energía liberada puede ser utilizada para diversas operaciones espaciales. Por ejemplo, si pudiéramos crear una nave espacial capaz de maniobrar cerca de un agujero negro, podría extraer energía de este proceso, utilizándola para moverse por el espacio profundo. Pero, ¿cómo funciona en detalle? Un agujero negro giratorio crea un potente campo gravitacional, y la ergósfera que se encuentra cerca de él es un lugar donde los objetos pueden interactuar con este campo. Además, la atracción gravitacional del agujero negro es tan fuerte que puede incluso hacer que la luz se curve. Los estudios muestran que en la ergósfera pueden ocurrir efectos extraordinarios, como la creación de energía a partir de la nada, si se utilizan las condiciones adecuadas. Una de estas posibilidades es que las partículas puedan ser aceleradas hasta velocidades increíbles, convirtiéndose en una fuente de energía poderosa. Estadísticamente, dependiendo de la masa del agujero negro, se puede obtener hasta un 30% de energía que puede ser utilizada para otros fines. Esto abre horizontes para futuras tecnologías, ya que si pudiéramos establecer contacto con tales agujeros negros, esto permitiría a la humanidad explorar rincones inexplorados de la galaxia. Y lo que resulta aún más asombroso, en teoría, si pudiéramos crear un objeto artificial que pudiera utilizar eficazmente el mecanismo de Penrose, podría convertirse en una fuente de casi energía ilimitada. Solo imagina lo que esto significaría para nuestro entendimiento del cosmos y las posibilidades de la humanidad. Imagina una black hole girando a una velocidad de hasta 1000 revoluciones por segundo. Esto no es solo ciencia ficción, sino una realidad confirmada por los estudios de los astrónomos. En tales condiciones, el horizonte de eventos, que generalmente se considera una esfera perfecta, comienza a adoptar una forma achatada, como si lo estuvieran comprimiendo desde ambos extremos. Este fenómeno está relacionado con las poderosas fuerzas gravitacionales que actúan sobre la materia cercana y causan el efecto conocido como deformación rotacional. Los modelos científicos muestran que a medida que aumenta la velocidad de rotación de la black hole, la energía que emite se multiplica, lo que puede llevar a la formación de potentes chorros relativistas de materia que se mueven casi a la velocidad de la luz. Pero lo verdaderamente asombroso es que estos chorros pueden extenderse a billones de años luz, creando fenómenos luminosos en el universo observable, como los cuásares y los destellos gamma. ¿Qué crees que ocurre con el espacio y el tiempo cuando una black hole gira a una velocidad tan colosal? Los estudios muestran que el tiempo cerca del horizonte de eventos se ralentiza, creando un efecto que podría denominarse retardo gravitacional. Esto significa que si pudieras observar relojes en el borde de una black hole, estos irían mucho más despacio en comparación con los relojes que están a una distancia segura. Pero esto no es todo. Los científicos también sugieren que las black holes rotatorias pueden tener campos magnéticos capaces de atrapar y retener materia, creando discos de acarreo que se calientan hasta miles de grados. Estos discos pueden emitir luz en el rango de rayos X, permitiendo a los astrónomos observar black holes que están a millones de años luz de distancia. ¿Sabes qué es aún más impactante? Algunas teorías sugieren que las black holes rotatorias pueden servir como un portal a otras dimensiones o incluso a otros universos. El agujero negro A no es simplemente un agujero negro, sino una verdadera masa cósmica que pesa 4 millones de masas solares y se encuentra a Sricho, una distancia de 26.000 años luz de nuestro planeta. Imaginen que esto pesa tanto como un barrio completo de sistemas solares reunidos en un solo lugar, y ese lugar está justo en el centro de nuestra Vía Láctea. Alrededor del agujero negro A orbitan estrellas que se mueven a una velocidad increíble, alcanzando varios millones de kilómetros por hora. ¿Saben qué significa esto? Significa que la gravedad de este agujero negro es tan fuerte que puede atraer incluso la luz, que no puede escapar. A su alrededor se forma un disco de acreción, una gigantesca espiral de gas y polvo que gira a una velocidad enorme, liberando una cantidad colosal de energía en forma de rayos X. Pero lo que realmente cautiva es que investigadores de Europa y América, utilizando telescopios de radio, lograron registrar el movimiento de estrellas cerca del agujero negro A estrella y calcular que una de ellas, conocida como S2, completa una órbita alrededor del agujero negro en solo 15 años.
Es asombroso, pero esto permite a los astrónomos obtener datos precisos sobre la masa y el tamaño del agujero negro A estrella. Dentro de este agujero negro, según las teorías, podría encontrarse una singularidad, un punto donde el espacio y el tiempo pierden sus propiedades habituales. Pero esto no es todo. Hay una hipótesis de que alrededor del agujero negro A podría haber no uno, sino un sistema completo de agujeros negros formados por la fusión de agujeros negros más pequeños, lo que crea una dinámica única en el centro de nuestra galaxia. Fíjense, el agujero negro A tiene su propio vecino, un agujero negro llamado agujero negro B, que se encuentra a solo unos pocos años luz de distancia. Estos dos objetos se atraen mutuamente, creando un fascinante baile en el campo gravitacional. Y ahora lo más intrigante. Algunos científicos creen que el agujero negro A estrella podría ser parte de una estructura más grande que incluye otras galaxias, lo que lo convierte en un jugador clave en el estudio de la materia oscura y la energía en el universo. ¿Cuánto aún no sabemos sobre nuestro vecino cósmico? Las velocidades con las que las estrellas giran alrededor de Sagitario A son asombrosas, hasta 7000 kilómetros por segundo. Imaginen cómo esta velocidad se compara con el movimiento de una nave espacial que se dirige hacia la luz. Este descubrimiento ha sido posible gracias a telescopios modernos como el telescopio Keck en Hawái y el telescopio de la Gran Muralla China, que han permitido a los astrónomos registrar el movimiento de las estrellas a una distancia de hasta 25.000 años luz. Pero esto no es todo. Las estrellas que orbitan cerca de un agujero negro muestran trayectorias increíbles, que pueden compararse con serpientes que se retuercen. Por ejemplo, la estrella S2, que orbita a una distancia de solo 14 billones de kilómetros de Sagitario a estrella, completa una órbita en solo 15 años. Esto significa que su trayectoria se asemeja a un complejo baile en el abismo de la gravedad, donde la fuerza la atrae hacia el centro, mientras que la velocidad la impulsa hacia arriba. Pero, ¿cómo pueden las estrellas sobrevivir tan cerca de un objeto con una gravedad tan poderosa? La clave está en que se mueven a una velocidad tan alta que la gravedad no tiene tiempo de atraparlas. Este descubrimiento nos dice que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo, cuya masa es más de 4 millones de veces mayor que la de nuestro Sol. ¿Cómo se ha sabido esto? Los astrónomos han realizado numerosas observaciones utilizando telescopios infrarrojos y radiotelescopios, que les han permitido seguir el movimiento de las estrellas con gran precisión. Por ejemplo, en los últimos 20 años de observaciones se ha establecido que las órbitas de las estrellas se vuelven cada vez más predecibles y sus velocidades cada vez más impresionantes. Pero lo que realmente impacta es que algunas estrellas se mueven tan rápido que sus trayectorias comienzan a parecerse a trayectorias hiperbólicas. Ahora imagine que no se trata de estrellas aisladas, sino de un grupo entero que forma un sistema dinámico alrededor del agujero negro. Esto significa que en el centro de nuestra galaxia hay una constante batalla de fuerzas, donde las estrellas luchan por sobrevivir y el agujero negro por atraparlas. ¿Cómo afecta esto la formación de la galaxia? Los estudios muestran que la interacción entre el agujero negro y las estrellas circundantes puede influir en su evolución e incluso en la formación de nuevas estrellas. Y lo más fascinante de todo, estas observaciones pueden ayudarnos a entender cómo se formaron otras galaxias y cómo continúan evolucionando. Cuando una estrella se acerca a un agujero negro, ocurre algo asombroso. Sus fuerzas gravitacionales pueden desintegrar la estrella en pedazos. Este proceso se llama desintegración por marea. Imagina una estrella del tamaño de nuestro Sol moviéndose a una velocidad increíble, y de repente se encuentra demasiado cerca de un agujero negro. La gravedad del agujero negro, que puede ser millones de veces más masiva que nuestra estrella, actúa sobre diferentes partes de la estrella con diferente fuerza. Como resultado, un lado de la estrella experimenta una atracción gravitacional mucho mayor que el otro, y de repente la estrella se desintegra, como si fuera un balón duro que revienta por la presión. En este punto, los gases y materiales de la estrella son expulsados al espacio a una velocidad increíble, hasta varios miles de kilómetros por segundo. ¿Qué ocurre después? Estos restos calientes forman un destello brillante visible a millones de años luz. Este destello, o evento de marea, puede iluminar repentinamente toda una galaxia, y los astrónomos pueden observarlo incluso desde la Tierra. Pero esto no es solo un espectáculo hermoso. En este proceso se liberan enormes cantidades de energía, equivalentes a toda la energía que nuestro Sol emitirá en millones de años. Si pensabas que esto es increíble, espera al escuchar lo siguiente. Estos eventos pueden generar rayos X tan potentes que pueden dañar fácilmente los aparatos espaciales que estén cerca. Los astrónomos incluso han registrado destellos como el evento en la galaxia NGC 336, donde una estrella se desintegró bajo la influencia de un agujero negro
con una masa de 1 millón de masas solares. Y lo más impactante es que estos destellos pueden repetirse con una periodicidad determinada, ya que los agujeros negros pueden comer estrellas que caen en su campo gravitacional una y otra vez, creando un ciclo de desintegración por marea. Cada uno de estos eventos permite a los científicos entender mejor la dinámica de los agujeros negros y su influencia en el entorno circundante. Existen incluso modelos que predicen cómo se verán estos destellos en función de la composición de la estrella y su trayectoria. Esto permite a los astrónomos no solo observar, sino también predecir estos eventos, abriendo nuevos horizontes en el estudio del universo. Los cuásares son objetos increíblemente brillantes que pueden ser hasta 1 trillón de veces más luminosos que nuestro Sol. Imagina que en el espacio existen estos astros cuya luminosidad es comparable a la de toda una galaxia. Estos fenómenos se alimentan de agujeros negros supermasivos, cuya masa puede alcanzar miles de millones de masas solares. Pero ¿cómo se forman? Todo comienza con grandes nubes de gas y polvo que, al caer en un agujero negro, se calientan hasta temperaturas extremas, liberando potentes flujos de energía. Por ejemplo, en el cuásar conocido como UGS 261, que se encuentra a unos 85.000 millones de años luz de la Tierra, el agujero negro tiene una masa de aproximadamente 1 billón de masas solares y emite energía equivalente a la de más de 130 galaxias unidas. Pero esto no es todo. Los cuásares emiten no solo luz visible, sino también rayos X, lo que los convierte en objetos importantes para el estudio en diferentes rangos del espectro electromagnético. Pueden estar situados tanto en los centros de jóvenes galaxias como en las viejas, lo que pone en duda nuestra comprensión del desarrollo de las galaxias y sus interacciones. ¿Sabías que los cuásares pueden ser visibles incluso a distancias superiores a 200.000 millones de años luz? Esto los convierte en algunos de los objetos más lejanos que pueden ser observados desde la Tierra, proporcionando información valiosa sobre el antiguo universo. Pero lo que realmente resulta impactante es que los cuásares pueden cambiar su luminosidad en cuestión de días, lo que indica su compactitud, ya que si fueran más grandes, los cambios ocurrirían más lentamente. En promedio, su tamaño no supera unos pocos días luz, lo que pone en duda las concepciones sobre las dimensiones del cosmos. Por ejemplo, en el cuásar conocido como O de Zenith, que se encuentra a unos 130.000 millones de años luz, se ha observado un aumento de la luminosidad en 1/3 en solo unos días. Esto ofrece a los científicos una oportunidad única para estudiar la física en condiciones de un campo gravitacional extremadamente fuerte. Los cuásares también emiten potentes jets que pueden extenderse por decenas de miles de años luz, creando impresionantes estructuras en el espacio interestelar. Uno de estos jets fue registrado en el cuásar CSS 281 y su longitud supera los 12 millones de años luz. Estos jets pueden influir en la formación de galaxias, calentando el gas en sus alrededores y estimulando la formación de estrellas. Y aún hay más. Los cuásares pueden contener en sus núcleos no solo agujeros negros, sino también otros objetos exóticos como estrellas de neutrones, que también pueden influir en su comportamiento. Los cuásares son puertas a un mundo donde las leyes físicas, tal como las conocemos, se ponen a prueba. ¿Pero sabías que en nuestra propia Vía Láctea también podría haber un cuásar? Más bien, podría ser su precursor, ya que existe la hipótesis de que hace miles de millones de años nuestra galaxia podría haber tenido un núcleo activo similar al de un cuásar. Los blazares no son simplemente cuásares brillantes, sino verdaderos fenómenos cósmicos. Imaginen que emiten jets relativísticos que se mueven prácticamente a la velocidad de la luz y están dirigidos directamente hacia nosotros. Esto los convierte en algunos de los objetos más brillantes del universo. Por ejemplo, uno de los blazares más conocidos, llamado OAF 21, puede aumentar su brillo en un factor de 8 en cuestión de días. Esto ocurre porque cuando el jet está dirigido hacia la Tierra vemos su luz en línea recta y parece increíblemente brillante. Pero esto no es todo. Los científicos han observado que estos objetos pueden cambiar de brillo durante todo el período de observación, creando un efecto de parpadeo que lleva a los astrónomos a plantearse preguntas sobre la física de los agujeros negros y su interacción con el entorno. Es interesante que los blazares pueden estar a más de 1 billón de años luz de nosotros, pero su luz aún puede llegar a la Tierra con una intensidad increíble. Esto nos ofrece una oportunidad única para estudiar sus propiedades. Por ejemplo, en el siglo XX, los astrónomos comenzaron a notar una relación entre la actividad de los blazares y su variabilidad de brillo, lo que llevó al desarrollo de nuevos modelos que explican estos fenómenos. Además, estos jets pueden expulsar materia a distancias de hasta 1 millón de años luz, creando estructuras gigantescas que se pueden observar incluso con los telescopios más potentes. ¿Qué es aún más impactante?
Estos enormes chorros de materia, en esencia, son el resultado de un disco de acreción extremadamente poderoso que rodea un agujero negro, donde la temperatura alcanza millones de grados, y la presión es tan alta que crea un verdadero remolino cósmico. Científicos de todo el mundo trabajan para desentrañar los misterios de los blazares, ya que pueden ayudarnos a entender no solo la evolución de las galaxias, sino también la naturaleza misma de la materia en el universo. Paralelamente, algunos investigadores sugieren que el estudio de los blazares puede llevar a nuevos descubrimientos en el campo de la materia oscura y la energía. Y aquí está el punto. Su actividad puede ser un indicador de cómo los agujeros negros influyen en su entorno durante miles de millones de años. Esto significa que cada explosión observada puede abrir nuevos horizontes en nuestra cosmología. Los blazares, de esta manera, no solo son objetos de observación, sino también claves para desentrañar muchos misterios que aún no han sido resueltos. Los agujeros negros son capaces de realizar verdaderos milagros en el cosmos, actuando como catapultas gravitacionales que aceleran las estrellas hasta velocidades fantásticas, superando los miles de kilómetros por segundo. Imagina un momento en el que una estrella que se acerca a un agujero negro queda atrapada en su poderoso campo gravitacional. La fuerza de atracción se vuelve tan fuerte que la estrella comienza a girar alrededor del agujero negro a una velocidad inimaginable. Este movimiento, conocido como acreción, crea un disco de acreción, un anillo caliente de gas y polvo que gira a una velocidad que puede alcanzar el 30% de la velocidad de la luz. Pero lo más asombroso es que algunas estrellas pueden ser expulsadas de la galaxia mediante un efecto llamado slalom gravitacional. Cuando una estrella pasa muy cerca de un agujero negro, puede recibir un empujón del campo gravitacional, lo que provoca un aumento repentino de su velocidad. Por ejemplo, la estrella S5HVS1, descubierta en 2006, viaja a una velocidad de aproximadamente 350 kilómetros por segundo. No es solo una velocidad, es un verdadero corredor cósmico que dejó su galaxia natal gracias a la interacción con el agujero negro. Pero esto no es todo. Eventos como la fusión de agujeros negros pueden generar ondas gravitacionales que se propagan por toda la universo y abren nuevos horizontes para los astrónomos. Estas ondas fueron detectadas por primera vez en 2015, y su estudio permite no solo estudiar los agujeros negros, sino también monitorear la dinámica de toda la galaxia. ¿Sabías que lo más impresionante? Algunas estrellas expulsadas de esta manera pueden viajar durante millones de años antes de chocar con otra galaxia o sistema estelar, dando lugar a nuevas estrellas y planetas en lugares completamente nuevos. Las dobles agujeras negras representan un auténtico misterio cósmico. Cuando dos agujeros negros se encuentran en pareja, comienzan a girar el uno alrededor del otro, creando efectos gravitacionales increíbles. Imagina dos entidades invisibles, cada una con una masa que supera la masa de nuestro Sol en varios órdenes, acercándose lentamente y emitiendo potentes ondas gravitacionales que pueden ser registradas en la Tierra. Estas ondas son como el oleaje en el agua causado por la caída de una piedra, pero en el caso de los agujeros negros, esta caída ocurre en un nivel que solo podemos sentir con la ayuda de detectores de alta sensibilidad. Lo más asombroso es que cuando ocurren estos mergers, la energía liberada en el proceso es equivalente a la energía que liberan 3.000 millones de Sol en todo el tiempo de su existencia. Esto significa que en cuestión de unas pocas fracciones de segundo, en el espacio puede surgir una potencia capaz de eclipsar la luz de las galaxias. La observación de tales eventos se ha vuelto posible gracias al observatorio LIGO, que en 2015 registró por primera vez ondas gravitacionales procedentes de la fusión de dos agujeros negros situados a más de 1 billón de años luz de nosotros. Las ondas gravitacionales generadas por esta fusión vibran en el espacio y el tiempo, y su longitud es de solo unos pocos kilómetros, pero esto es suficiente para que los detectores capturen estas oscilaciones con una precisión increíble. Pero esto no es lo más extraño. En el proceso de fusión, los agujeros negros no solo se fusionan en uno, Crean un fenómeno explosivo conocido como colapso gravitacional, que puede generar nuevos agujeros negros o incluso expulsar estrellas a grandes distancias. Si pensabas que esto ya es impactante, espera. Los científicos sugieren que en nuestra galaxia pueden existir millones de dobles agujeros negros, esperando su momento para fusionarse y causar potentes ondas gravitacionales que podamos registrar. Y lo más asombroso, existe la posibilidad de que la fusión de dos agujeros negros cree un nuevo agujero negro que sea varias veces mayor que cualquiera de los originales, lo que pone en duda todas nuestras concepciones sobre las escalas cósmicas. El primer descubrimiento directo de ondas gravitacionales tuvo lugar el 25 de septiembre de 2016, cuando el observatorio LIGO detectó oscilaciones en el espacio-tiempo causadas por la fusión de dos agujeros negros
con masas de 29 y 36 veces la masa del Sol. Estos gigantes se encontraban a una distancia de 1 trillón de años luz de la Tierra, y su colisión ocurrió aproximadamente hace 3.000 millones de años antes de que pudiéramos registrar sus consecuencias. Imagina, la fusión de agujeros negros tan masivos que sus campos gravitacionales distorsionan la misma tela del universo. Durante este evento se liberó una cantidad de energía equivalente a la que el Sol emite en 33.000 millones de años. Las oscilaciones que registramos eran tan pequeñas que su magnitud era de 1 billonésima de metro, lo cual es menor que el diámetro de un átomo de hidrógeno. Los estudios han demostrado que estas ondas gravitacionales son una prueba directa de la existencia de agujeros negros y su evolución, abriendo una nueva perspectiva sobre la dinámica de los objetos cósmicos. Y lo que es aún más impactante, la comunidad científica considera que tales eventos pueden ocurrir cientos de veces por segundo en toda la universo, pero nuestra tecnología actual solo nos permite registrar los más potentes. Este descubrimiento no solo confirmó las predicciones de Albert Einstein, sino que también proporcionó a los científicos herramientas para estudiar aspectos previamente inaccesibles de los agujeros negros. Los modelos matemáticos muestran que en este proceso los agujeros negros no solo se encuentran, sino que bailan en un complejo intercambio gravitacional que dura millones de años. ¿Y qué decir sobre entender lo que ocurre en los últimos instantes antes de la fusión? Un agujero negro puede girar a una velocidad que supera la velocidad de la luz 11 veces, y cuando se acercan, su rotación crea condiciones increíbles que son difíciles de imaginar. Es como si dos gigantes cósmicos tuvieran fuerzas de atracción tan poderosas que generan olas que pueden viajar a través de billones de años luz para llegar hasta nosotros. Todo este proceso demuestra cuán infinitamente complejo y asombroso es nuestro universo, y aún queda tanto por descubrir. Al fusionarse los agujeros negros se libera energía equivalente a la que emiten todas las estrellas de la Vía Láctea juntas en 1 billón de años. Imagina que esto ocurre en una fracción de segundo. En realidad, en el momento del choque, dos agujeros negros pueden liberar un tercio de su masa en forma de ondas gravitacionales. Estas ondas viajan por el espacio a la velocidad de la luz y pueden curvar el espacio-tiempo, creando oscilaciones que pueden ser registradas por detectores como LIGO. Cuando dos agujeros negros se acercan, comienzan a girar uno alrededor del otro, y su velocidad puede alcanzar valores increíbles, hasta la mitad de la velocidad de la luz. Y aquí es donde comienza el verdadero espectáculo. En el momento de la fusión, se libera energía en forma de ondas gravitacionales, que es millones de veces más poderosa que la de todas las estrellas de nuestra galaxia. ¿Sabías que algo aún más impactante? Esta energía puede ser tan poderosa que, si pudiéramos verla con nuestros propios ojos, el evento podría iluminar toda la galaxia. Durante la fusión, los agujeros negros no solo se fusionan, literalmente rompen el espacio a su alrededor, creando remolinos que pueden afectar la materia incluso a distancias de billones de años luz. Para comparación, la fusión de dos agujeros negros, cada uno con una masa de 30 masas solares, puede liberar 300 veces más energía que todas las estrellas que podemos observar en nuestro universo. Esto no es solo un fenómeno astronómico más, es equivalente a una explosión masiva que podría hacer que la Vía Láctea brillara por un momento, como si se encendieran billones de supernovas. Es importante señalar que esta energía no se pierde, sino que se desvanece en la infinidad, creando ondas relictas que continúan su viaje a través del espacio y el tiempo, y solo pueden ser captadas con las tecnologías más avanzadas. Resulta interesante que eventos como estos pueden ayudar a los científicos a comprender mejor la naturaleza de la gravedad y la estructura misma del universo. Actualmente, estas fusiones de agujeros negros ocurren a distancias que superan nuestra capacidad de imaginación, y cada vez que ocurre tenemos la oportunidad de asomarnos al desconocido. La fusión de agujeros negros produce un efecto asombroso, un retroceso que puede acelerar el agujero negro recién formado hasta una velocidad de 5.000 kilómetros por segundo. Imaginen, al colisionar dos agujeros negros, cada uno con una masa de decenas de masas solares, se libera una cantidad colosal de energía, manifestada en ondas gravitacionales. Estas ondas no son solo vibraciones del espacio-tiempo, sino un poderoso mecanismo capaz de generar un haz asimétrico que afecta al agujero negro, haciéndolo mover a una velocidad increíble. Es como un cohete que sale al espacio gracias a una explosión, pero en lugar de usar combustible, utiliza ondas gravitacionales resultantes de la fusión. Ahora imaginen que después de una fusión así se forma un agujero negro que no se puede ignorar. Comienza a moverse en la dirección opuesta al haz. Este efecto fue registrado en el año 2020 del siglo XXI, cuando se observaron las fusiones de los agujeros negros LIGO y Virgo, que mostraron que la velocidad del nuevo agujero negro puede alcanzar valores tan colosales que es difícil de imaginar en el contexto de los objetos que conocemos. Ahora imaginen que un agujero negro que se mueve a una velocidad de 5.000 kilómetros por segundo
puede dejar un rastro en forma de ondas gravitacionales que viajan por el espacio durante millones de años, y posiblemente algún día lleguen a la Tierra. Esto abre nuevas perspectivas para los astrónomos y físicos. ¿Cómo pueden influir estos agujeros negros en la estructura de las galaxias? ¿Cómo pueden interactuar con otros objetos cósmicos en su camino? Y lo que es aún más impactante, si estos agujeros negros pueden moverse a tal velocidad, ¿cuán rápido pueden desplazarse entre galaxias, incluso a distancias que superan nuestra comprensión? Cuando una agujera negra se encuentra exactamente entre un observador y una fuente lejana de luz, ocurre una verdadera magia. Aparece un fenómeno conocido como anillo de Einstein. Imagina que estás mirando una estrella, pero en lugar de ver una imagen clara, ves un anillo perfectamente formado. Esto ocurre porque el fuerte campo gravitacional de la agujera negra distorsiona la luz que pasa cerca de ella, creando un efecto que los científicos llaman lente gravitacional. En ese estado, la luz de lejos se curva y forma un anillo que puede observarse desde la Tierra. Pero esto no es todo. El ancho de este anillo puede alcanzar el 30% del diámetro de la agujera negra. ¿Sabías que algo aún más impactante? Los científicos han calculado que para observar un anillo de este tipo se necesita una precisión de un 1% en el ángulo. De lo contrario, toda la magia desaparece. En este proceso participan no solo las agujeras negras, sino también las grandes galaxias, que pueden actuar como lentes. Los estudios muestran que estos anillos pueden aparecer incluso con varias fuentes de luz, creando el efecto de múltiples anillos alrededor de una agujera negra. El 80% de las estructuras anulares observadas se han registrado a una distancia de menos de 100 millones de años luz de la Tierra, lo que abre un mundo entero para los astrónomos. Pero, ¿cómo pueden los científicos registrar esto? Con la ayuda de telescopios extremadamente potentes, como el Hubble y el James Webb, que pueden captar las señales luminosas más débiles. Pero esto no es todo. En algunos casos, los anillos de Einstein no solo son efectos visuales, sino que también ayudan a los astrónomos a determinar con una precisión increíble la masa y la rotación de las agujeras negras. Por ejemplo, uno de los anillos más conocidos fue registrado en el año 2006, cuando los científicos lograron obtener una imagen clara del anillo alrededor de una agujera negra en una galaxia a una distancia de más de 700 millones de años luz de nosotros. Este descubrimiento confirmó la teoría de que los campos gravitacionales pueden tener un efecto en la luz incluso a tales distancias. Imagina que cada anillo puede contener información sobre el estado más temprano del universo, cuando apenas comenzaba a expandirse. Los científicos aún no pueden explicar completamente cómo las agujeras negras pueden crear estos anillos, y cada nuevo hallazgo solo añade misterios a este tema fascinante. Lo más asombroso es que con estos anillos podemos asomarnos al pasado del universo, obteniendo información sobre estrellas que murieron hace miles de millones de años. Imagina esto. En lugar de nuestro Sol aparece un agujero negro con la misma masa. Y parece que todo debería seguir igual. Las órbitas de los planetas no cambiarían. Seguirían moviéndose por sus rutas habituales. Pero la Tierra se sumergiría en una oscuridad total. La temperatura comenzaría a caer rápidamente. En unas pocas semanas ya haría menos 30 grados Celsius y en un mes menos 100 grados. En 3 meses, la temperatura en la superficie de la Tierra sería igual a la de las profundidades de la Antártida, donde la temperatura puede bajar a menos 100 grados. Pero lo más terrible es la total ausencia de luz. Los rayos solares que antes iluminaban y calentaban nuestro planeta desaparecerían, y nos encontraríamos en un abismo de oscuridad. Los árboles y plantas, que necesitan la fotosíntesis, comenzarían a morir, y en cuestión de semanas la Tierra experimentaría una verdadera catástrofe. Sin luz solar se produciría una drástica reducción de los suministros de oxígeno, y los ecosistemas colapsarían. En el horizonte no habría amaneceres, atardeceres ni estrellas, solo una oscuridad interminable. En la profunda oscuridad, no solo las plantas, sino también los animales que dependen de la luz para orientarse y buscar comida, comenzarían a extinguirse. Además, si imaginamos que el agujero negro tiene la misma masa que nuestro Sol, la influencia gravitacional seguiría siendo la misma, y los planetas seguirían orbitando alrededor de él de la misma manera que alrededor del Sol. Esto crea un paradigma. Seguiríamos existiendo en nuestro movimiento orbital habitual, pero las condiciones en la superficie se tornarían insoportables. Y lo más impactante, la gravedad del agujero negro es tal que podría tragarse a la Tierra si nos encontráramos demasiado cerca, pero ni siquiera notaríamos cambios en la órbita. Pero aún hay más. Los científicos han calculado que si el agujero negro estuviera en el lugar del Sol, su luminosidad sería nula, pero aún así podría influir en el movimiento de otros cuerpos en el sistema solar. Esto abre nuevas perspectivas en el estudio de los agujeros negros y su influencia en el entorno.
La pregunta es ¿cuánto tiempo nos quedaría antes de que todo lo vivo en el planeta desapareciera sin luz solar? Los agujeros negros de masa intermedia representan una de las categorías más enigmáticas de objetos en el universo, con masas que oscilan entre una y varias cientos de miles de masas solares. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se forman? Generalmente esto ocurre durante el choque de cúmulos estelares, donde las estrellas se acercan y pueden combinarse en objetos más masivos. Como resultado de estos intercambios, se forman agujeros negros que pueden convertirse en los centros de los cúmulos, absorbiendo estrellas y gas circundantes. Pero esto no es todo. Algunos científicos sugieren que los agujeros negros de masa intermedia podrían ser los restos de las primeras estrellas que se formaron en la joven universo, y su formación podría haber ocurrido en condiciones diferentes a las actuales. La existencia de tales estrellas, conocidas como población 3, podría haber llevado a la formación de agujeros negros con masas de cientos de masas solares, abriendo nuevos horizontes en nuestra comprensión de la evolución cósmica. ¿Sabías que los agujeros negros de masa intermedia pueden influir significativamente en la dinámica de las galaxias? Pueden actuar como catalizadores para la formación de agujeros negros más masivos cuando se unen, formando agujeros negros supermasivos que por lo general se encuentran en los centros de las galaxias. Pero, ¿cómo exactamente pueden evolucionar en tales gigantes? Los estudios muestran que el proceso de absorción de material estelar y la fusión con otros agujeros negros juegan un papel crucial en esto. En las últimas décadas, los astrónomos han descubierto algunos candidatos a agujeros negros de masa intermedia. Por ejemplo, el objeto conocido como XD 254, que se encuentra en el centro de un cúmulo estelar. Este objeto tiene una masa de aproximadamente 100 masas solares, y aparentemente es el resultado de la fusión de varios agujeros negros más pequeños. Este descubrimiento pone en duda las concepciones tradicionales sobre la formación de agujeros negros y subraya cuán poco sabemos sobre su origen. Ahora imagine que existen agujeros negros que no solo pueden influir en las estrellas, sino también en la formación de galaxias enteras, creando condiciones para el nacimiento de nuevos sistemas estelares. Los estudios muestran que cerca de los agujeros negros de masa intermedia, las estrellas pueden formarse más rápidamente que en otras regiones de la galaxia, lo que los convierte en centros de formación estelar activa. Pero ¿cómo estos agujeros negros afectan el espacio circundante? Esto sigue siendo uno de los interrogantes más intrigantes en la astronomía, ya que su influencia gravitacional puede alterar las trayectorias de las estrellas, creando sistemas dinámicos complejos. La cuestión de cuántos de estos agujeros negros existen en nuestro universo sigue abierta, y las estimaciones varían desde decenas hasta billones, lo que hace que su estudio sea especialmente relevante. ¿Sabías que su existencia podría throw light on the mysteries of the formation of structures in the universe? Esto abre nuevas oportunidades para encontrar respuestas a las preguntas sobre nuestro cosmos. Imaginaos que en los primeros instantes después del Big Bang, cuando la temperatura alcanzaba trillones de grados, en el espacio podían formarse agujeros negros primarios que eran diferentes de los que observamos hoy. Estos objetos hipotéticos aparecían en lugares con una densidad anormalmente alta de materia, donde las fuerzas gravitacionales colosales comenzaban a dominar sobre todas las demás fuerzas. Lo más impactante es que sus masas podían variar desde varias masas solares hasta millones de masas solares, pero sus tamaños eran tan pequeños que podían caber en objetos del tamaño de un átomo. Estos agujeros negros, conocidos como primarios, podían formarse antes de que se formaran las estrellas y las galaxias, y su existencia podría explicar muchas de las enigmas de la cosmología. Ahora imagina que podrían haber sido los núcleos para la formación de las primeras galaxias, atrayendo gas y polvo que luego se reunían en estrellas. Es interesante que los agujeros negros primarios podrían ser responsables de la distribución desigual de la materia en el universo, lo que finalmente llevó a la formación de las estructuras que observamos hoy. Pero esto no es lo más extraño. Algunos científicos sugieren que tales agujeros negros podrían estar relacionados con la materia oscura, que compone aproximadamente el 26% de toda la materia del universo. ¿Cómo estos objetos minúsculos pero poderosos podrían haber influido en la formación de nuestro universo? Sus campos gravitacionales eran tan fuertes que podían capturar el espacio circundante, creando condiciones para la formación de las primeras estrellas. ¿Sabías que según algunas teorías, los agujeros negros primarios podrían haber sido la causa de los primeros flujos relativistas que luego se convirtieron en la base para la formación de las galaxias? Si pensabas que esto era asombroso, espera. Algunos de estos agujeros negros podrían haber existido hasta ahora, pasando a través de miles de millones de años de evolución y quedándose invisibles para los instrumentos modernos. Esto abre un nuevo mundo para los astrónomos que buscan formas de descubrirlos y estudiarlos. Y lo que es aún más impactante,
Su influencia podría haber dejado huellas en el fondo cósmico, que sigue siendo estudiado por científicos de todo el mundo, tratando de desentrañar los misterios de nuestro cosmos. Imagina agujeros negros cuya masa es menor que la de un asteroide. Estos pequeños objetos, formados al principio del universo, serían increíblemente pequeños en comparación con los agujeros negros que vemos hoy en día. Pero lo más asombroso es que, según la teoría de Hawking, estos pequeños agujeros negros ya se habrían evaporado completamente en la actualidad debido a la radiación de Hawking. ¿Cómo funciona? Debido a las fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo, pierden masa y emiten radiación, como si se quemaran ante nuestros ojos. Lo curioso es que cuanto más pequeño es el agujero negro, más rápido se evapora. Por ejemplo, un agujero negro con una masa de 1 kilogramo se evaporaría en solo 10 trillones de años. Pero ¿qué pasa con los agujeros negros aún más pequeños? Estos agujeros negros primarios, cuya masa puede compararse con la de una piedra, desaparecen en cuestión de minutos en un proceso que parece casi mágico. Lo más extraño es que estos pequeños agujeros negros podrían haber existido en nuestro cosmos, pero no podemos detectarlos porque se evaporaron antes de que tuviéramos la oportunidad de observarlos. El descubrimiento de Hawking pone en tela de juicio nuestras ideas sobre la naturaleza de los agujeros negros y su evolución. Considera esto: si los agujeros negros con una masa varias veces mayor que la de la Tierra hubieran podido formarse en el universo primitivo, sus restos podrían haber emitido una cantidad significativa de energía en forma de radiación, que podría seguir influyendo en el cosmos que nos rodea. Y lo que es aún más impactante, los estudios sugieren que esta radiación podría haber influido en la formación de las primeras estrellas y galaxias, creando condiciones para el surgimiento de la vida. Esto significa que en el corazón de nuestro universo podrían haber existido misterios que apenas comenzamos a entender. Los modelos científicos que tienen en cuenta estos pequeños agujeros negros podrían cambiar nuestra comprensión de la evolución cósmica. Los científicos continúan buscando pruebas de la existencia de estos agujeros negros, utilizando tecnologías y métodos de observación que nunca antes habían estado disponibles. Pero surge una pregunta: si los agujeros negros primarios realmente existieron, ¿cómo podrían haber influido en nuestra galaxia? Las singularidades desnudas son un verdadero enigma en la cosmología, que desafía nuestras concepciones sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. ¿Qué pasaría si te dijera que estos objetos, teóricamente, podrían existir sin horizonte de eventos? Esto significa que no tienen una frontera más allá de la cual se pierde la información, como ocurre con los agujeros negros. Científicos como John Wheeler han discutido activamente la idea de la censura cósmica, según la cual las singularidades desnudas no pueden surgir en el mundo real, ya que contradicen los principios de la física que conocemos. Pero imagina una singularidad donde la materia se comprime hasta dimensiones infinitamente pequeñas, y todas las leyes de la física, como las entendemos, dejan de funcionar. ¿Cómo es posible? Esto plantea muchas preguntas sobre la naturaleza misma de la gravedad y la estructura del espacio-tiempo. Algunas teorías sugieren que las singularidades desnudas podrían surgir como resultado de condiciones no estándar, por ejemplo, durante el colapso de una estrella masiva, pero con una violación de los procesos normales. Paralelamente, los estudios muestran que existe la posibilidad de interacción entre tales singularidades y efectos cuánticos, lo que podría llevar a nuevas formas de materia. ¿Sabías que algo aún más impactante? Los estudios indican que en algunos modelos del universo, en particular dentro del marco de la teoría de cuerdas, las singularidades desnudas podrían tener un papel crucial en la comprensión del multiverso. Esto abre puertas a un sinfín de posibilidades, incluyendo la existencia de otros universos donde las leyes físicas podrían ser completamente diferentes. En algunos casos, tales singularidades podrían estar relacionadas con cómo entendemos el tiempo. Podrían no ser simplemente puntos, sino portales hacia otras realidades. Pero esto no es todo. Los científicos continúan buscando formas de confirmar o refutar experimentalmente la existencia de singularidades desnudas, utilizando observatorios de alta tecnología y predicciones basadas en modelos matemáticos. Con cada nuevo descubrimiento nos acercamos a desentrañar estos misterios cósmicos, y perhaps algún día podamos entender por qué tales objetos increíbles como las singularidades desnudas existen en el límite de nuestro entendimiento. ¿Y qué si te dijera que algunos estudios incluso sugieren la posibilidad de que influyan en la formación de galaxias? Imagina que existen túneles invisibles que conectan agujeros negros con agujeros blancos en otros rincones del universo, y estos túneles se llaman agujeros de gusano. Las teorías científicas afirman que tales estructuras pueden no ser solo una fantasía, sino objetos reales que pueden existir gracias a las peculiaridades del espacio-tiempo. En el siglo XX, los físicos Albert Einstein y Nathan Rosen propusieron por primera vez la idea de tales túneles,
y desde entonces los científicos han continuado investigando sus posibles propiedades. Lo más asombroso en estos agujeros de gusano es que pueden reducir la distancia entre dos puntos en el universo, creando el efecto de un desplazamiento instantáneo. ¿Sabías que si tuviéramos la posibilidad de pasar por uno de estos agujeros, podríamos encontrarnos en el otro extremo de una galaxia en cuestión de minutos? Las investigaciones muestran que si los agujeros de gusano realmente existieran, su tamaño podría variar desde lo microscópico hasta lo suficientemente grande como para contener una estrella entera. Pero espera, esto no es todo. Imagina que estos túneles pudieran cambiar su forma y tamaño dependiendo de la energía que pasa a través de ellos. Esto abre las puertas a las más inesperadas posibilidades, incluyendo la posibilidad de viajar en el tiempo. En teoría, si un agujero de gusano permaneciera estable, podría permitirnos visitar no solo diferentes puntos del espacio, sino también diferentes momentos del tiempo. Sin embargo, desafortunadamente, los agujeros de gusano estables son algo que aún no podemos crear o descubrir. Además, los científicos sugieren que para mantener una tal estructura se requeriría materia exótica con densidad de energía negativa, de la cual aún no sabemos cómo obtenerla. No lo creerás, pero algunas teorías afirman que tales agujeros podrían estar relacionados con la materia oscura, que compone casi el 96% de toda la materia del universo. Esto plantea muchas preguntas sobre cómo percibimos el espacio y el tiempo. ¿Puede una persona que se encuentre en un agujero de gusano acabar en un universo paralelo? Sea cual sea la realidad, los agujeros de gusano continúan siendo uno de los aspectos más enigmáticos y fascinantes de la astronomía moderna. Pero lo que realmente asombra es que algunos científicos creen que estos túneles no solo son teóricos, sino también parte de nuestra realidad, esperando ser descubiertos. Los agujeros blancos representan una de las concepciones más enigmáticas en la astrofísica, siendo las opuestas teóricas de los agujeros negros. Imaginaos que un agujero blanco es algo así como una fuente cósmica de la que la materia y la energía pueden escapar, pero nada puede entrar en él. Esto suena absurdo, ¿verdad? Sin embargo, profundicemos en esta teoría. Si los agujeros negros absorben todo lo que les rodea, incluso la luz, los agujeros blancos, según los científicos, podrían expulsar materia con una fuerza inmensa, creando explosiones inimaginables. En el marco de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, los agujeros blancos podrían estar conectados con los agujeros negros a través de ciertos puentes especiales conocidos como cuásares. Y lo que realmente resulta intrigante es que estos cuásares podrían servir como una especie de salida de un agujero negro a un agujero blanco. ¿Sabes qué significa esto? Abre la puerta a la posibilidad de viajes en el tiempo y el espacio, donde podrías escapar de una parte del universo y aparecer en otra completamente diferente. Lo que resulta aún más impactante es que algunos físicos sugieren que los agujeros blancos podrían ser fuentes de materia para nuevas estrellas y planetas. Por ejemplo, imagina una estrella que aparece de un agujero blanco, materializándose de la nada en cuestión de segundos. ¿Cómo es posible? Esto está relacionado con el hecho de que en los agujeros blancos, según los cálculos, podría ocurrir algo que rompe las leyes físicas habituales. Podrían emitir una cantidad inmensa de energía, similar a cómo las estrellas emiten luz, pero sin ser accesibles para objetos materiales. Ahora imagina que los agujeros blancos no existen solos, sino en grupos, creando verdaderas fábricas de nuevas galaxias. Esto abre horizontes inimaginables para entender nuestro universo y su origen. Algunos científicos incluso proponen que los agujeros blancos podrían estar relacionados con la materia oscura, que compone la mayor parte de nuestro universo, pero que permanece invisible para nosotros. Y aquí tienes otra pregunta. Si los agujeros blancos realmente existen, ¿cómo podemos descubrirlos? Una posible pista podría estar en la observación de eyectas de alta energía procedentes de áreas del cosmos donde, posiblemente, alguna vez existieron agujeros negros. Es interesante que en algunos casos los astrónomos ya han registrado tales eyectas, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de estos fenómenos. En última instancia, si los agujeros blancos realmente existen, podrían ser la clave para entender no solo nuestro universo, sino también la naturaleza misma de las cosas, tal como las conocemos. ¿Qué papel podrían jugar en el futuro de nuestra cosmología? Según el principio holográfico, toda la información que cae en un agujero negro puede ser grabada en su superficie bidimensional en el horizonte de eventos. Esto suena como ciencia ficción, pero imagina, toda la información sobre estrellas, planetas e incluso sobre los mismos agujeros negros podría caber en un disco plano que rodea esta misteriosa región del espacio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una idea tan increíble podría cambiar nuestra comprensión del espacio y el tiempo? El principio holográfico se basa en el trabajo de científicos como Jashville y T. Hooft, quienes primero propusieron esta concepción en las décadas de 1990.
Mostraron que la información no se pierde al caer en un agujero negro, sino que se conserva en su superficie, como si estuviera grabada en una cinta que registra todos los eventos. Este descubrimiento pone en duda la física clásica, donde la información se considera perdida al cruzar el horizonte de eventos. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? La física de los agujeros negros puede explicarse con la teoría de cuerdas, que describe las partículas elementales como cuerdas vibratorias. Esto significa que toda la información del espacio tridimensional puede proyectarse en una superficie bidimensional. Puedes imaginar cómo, en este contexto, los agujeros negros se convierten no solo en aspiradores cósmicos, sino en verdaderos archivos de toda la información del universo. Pero esto no es todo. El principio holográfico también puede explicar otros enigmas, como el paradigma de la información del agujero negro. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos a entender que la información no se pierde, sino que se transforma. Físicos como Lev Shukhin continúan investigando esta temática, y sus trabajos abren nuevos horizontes en la comprensión de la mecánica cuántica y la gravedad. ¿Sabías que algunos científicos incluso sugieren que nuestro universo podría ser un holograma, donde la realidad tridimensional en realidad es una proyección de información bidimensional? Esto podría significar que todo lo que sabemos sobre el mundo físico no es más que una ilusión. Pero lo que realmente impacta, si toda la información sobre nuestro mundo puede ser grabada en la superficie de un agujero negro, ¿qué dice esto sobre la naturaleza del espacio y el tiempo? Los científicos continúan buscando respuestas, y cada nuevo experimento podría traer descubrimientos inesperados sobre cómo está estructurado el universo. Imagina una negra agujero donde la entropía, aparentemente, rompe todas las leyes de termodinámica que conocemos. Es proporcional al área del horizonte de eventos, no al volumen. Este descubrimiento, realizado por físicos, incluyendo al famoso Stephen Hawking, revolucionó nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Los sistemas termodinámicos ordinarios, como el gas en un balón, tienen entropía que crece con el aumento del volumen, pero en un agujero negro la situación es completamente diferente. El aumento del área del horizonte de eventos lleva a un aumento de la entropía. ¿Sabes qué significa esto? El horizonte de eventos de un agujero negro es la frontera más allá de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. Así que, si pudieras descomponer toda la información contenida en un agujero negro en la superficie del horizonte de eventos, tendría una dimensión equivalente a una superficie bidimensional. Esto pone en duda la visión habitual de una realidad tridimensional y levanta la pregunta: ¿cómo se almacena y se procesa esta información? Los experimentos científicos muestran que los agujeros negros pueden tener entropía igual a una cuarta parte del área del horizonte de eventos, expresada en unidades de Planck. Esto suena complicado, pero imagina, si el área del horizonte de eventos es de 30 kilómetros cuadrados, la entropía puede alcanzar números increíbles, lo que plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza de la materia y la energía. Pero esto no es todo. En realidad, esta proporcionalidad puede explicar por qué los agujeros negros se comportan como sistemas termodinámicos, como si intercambiaran calor y energía con el entorno. Este descubrimiento fue la base para la creación de una teoría según la cual los agujeros negros pueden emitir calor, conocido como radiación de Hawking, lo que pone en duda la propia naturaleza de los agujeros negros. ¿Sabes qué es aún más impactante? Las investigaciones muestran que si un agujero negro pierde masa, tiende a reducir su área del horizonte de eventos, lo que, a su vez, afecta el nivel de su entropía. De esta manera, los agujeros negros pueden disminuir y aumentar, manteniendo sus propiedades únicas, que no se ajustan a las leyes termodinámicas ordinarias. Esto abre las puertas a nuevos paradigmas en la comprensión de la gravedad y la mecánica cuántica. La pregunta es, ¿cómo puede esto influir en nuestra comprensión de la información en el cosmos? Los agujeros negros, de los cuales sabemos muy poco, en realidad tienen temperatura, y este descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión de ellos. Pero ¿cómo es posible? Cuando hablamos de agujeros negros, a menudo nos imaginamos abismos sin fondo que absorben todo a su paso. Sin embargo, según la teoría de Hawking, emiten radiación térmica que puede variar dependiendo de su masa. Por ejemplo, cuanto más pequeño es el agujero negro, mayor es su temperatura, y puede alcanzar cientos y miles de grados en la escala de Kelvin. Esto significa que los pequeños agujeros negros con masa similar a la de la Tierra pueden tener temperaturas de billones de grados, mientras que los grandes agujeros negros, como aquellos que se encuentran en los centros de las galaxias, pueden estar apenas por encima del fondo cósmico, solo unos pocos grados más altos que el cero absoluto. ¿Sabías que? Estos agujeros negros pueden estar en equilibrio térmico con la radiación circundante, lo que les permite absorber y emitir energía, al igual que un objeto ordinario en nuestro mundo cotidiano.
Si la temperatura del agujero negro coincide con la del fondo cósmico circundante, no pierde ni gana energía, lo que crea un efecto de equilibrio termodinámico. Es increíble, pero estas condiciones pueden surgir en el proceso de interacción del agujero negro con la materia y la radiación en sus alrededores. De esta manera, cuando el agujero negro absorbe materia, por ejemplo, gas o estrellas, puede acumular calor, lo que lleva a un aumento de la temperatura. Si emite más energía de la que absorbe, su temperatura disminuye. Ahora, imagina que en este proceso de interacción, los agujeros negros pueden respirar de alguna manera, manteniendo el equilibrio con el entorno. Pero, ¿cómo afecta esto su evolución y a nosotros? ¿Estás listo para descubrir cómo este descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión del propio espacio y el tiempo? Imagina que estás cayendo rápidamente en un agujero negro, y de repente, frente a ti aparece una pared de fuego. Esto no es solo una fantasía, sino un problema real conocido como el paradoxo del firewall. Este concepto hace que los científicos se rompan la cabeza con los paradoxos de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general. ¿Qué ocurre en el horizonte de eventos, donde el espacio y el tiempo comienzan a comportarse de manera completamente diferente? Según la teoría, si cruzas este límite, tu viaje no terminará en una muerte instantánea, sino que te llevará a chocar con el firewall. Este firewall, en esencia, representa una zona de campo en la que la energía y la información que se dirigen hacia el agujero negro pueden aumentar repentinamente, transformándolo todo en fuego. ¿Sabes qué significa esto? Puedes no solo quemarte, sino también encontrarte con preguntas sobre cómo se conserva la información en el cosmos. Esto pone en duda la misma naturaleza de la información en la mecánica cuántica, ya que no debería desaparecer. El paradoxo del firewall abre las puertas a la comprensión de cómo la interacción entre la gravedad y la mecánica cuántica puede cambiar nuestra percepción de la realidad. Pero esto aún no es lo más extraño. Imagina que en el momento de chocar con la pared de fuego puedes ver algo que viola todas las leyes de la física. Los estudios realizados por científicos como Stephen Hawking y John McConnell mostraron que en algunos casos la información no se pierde, sino que se reescribe en algo nuevo. Esto significa que la información que entra en un agujero negro no desaparece, sino que se transforma. Pero ¿cómo exactamente ocurre esto? ¿Podemos decir que los agujeros negros actúan como gigantescos almacenes de información? Los estudios muestran que bajo ciertas condiciones, incluso después de que un objeto cruce el horizonte de eventos, la información puede ser extraída. Por ejemplo, cuando una estrella cae en un agujero negro, sus partículas pueden ser expulsadas de nuevo en forma de radiación de Hawking, creando la posibilidad de conservar la información. Pero este descubrimiento plantea aún más preguntas. ¿Qué ocurre exactamente con la información que entra en un agujero negro? ¿Cómo puede ser restaurada? El paradoxo del firewall no es solo un enigma teórico, sino la clave para entender los más profundos misterios del universo. ¿Te has preguntado cómo esto puede cambiar nuestra visión de los agujeros negros y el cosmos en general? Y lo más asombroso es que este descubrimiento podría llevar al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan explorar el espacio en un nivel completamente nuevo. ¿Sabías que los agujeros negros pueden ser más que simples abismos sin fondo? También pueden ser fuentes de potentes campos eléctricos. Esto puede parecer absurdo, pero imagina un agujero negro con carga eléctrica. Esto podría generar campos eléctricos extremadamente fuertes alrededor de él, capaces de influir en el espacio circundante. A su alrededor pueden formarse nubes de plasma compuestas por partículas cargadas que, al interactuar con el campo, generarán torrentes de materia y energía. Pero lo que realmente es impactante, estos campos pueden neutralizarse rápidamente, ya que las partículas de carga opuesta se atraerán y se aniquilarán en la región que limita con el horizonte de eventos. Esto crea una dinámica única donde los campos eléctricos existen solo un instante antes de desaparecer, debido a la interacción con las partículas circundantes. Imagina cómo en tales condiciones pueden formarse fenómenos increíbles, como explosiones luminosas, cuando las partículas son expulsadas al espacio a grandes distancias. Investigaciones realizadas en el siglo XX mostraron que bajo ciertas condiciones, los agujeros negros pueden acumular carga, y bajo la influencia de factores externos, sus campos eléctricos pueden alcanzar valores significativos, superando en potencia los campos eléctricos que observamos en la Tierra. Estos fenómenos abren la puerta a nuevas teorías sobre cómo los agujeros negros pueden interactuar con la materia y la energía en el cosmos. Sin embargo, esto es solo el principio. Los científicos sugieren que como resultado de estas interacciones pueden surgir nuevas formas de materia o incluso fenómenos físicos desconocidos. Pero lo que resulta aún más intrigante, imagina que tales agujeros negros puedan influir en la formación de galaxias y sistemas estelares, creando condiciones para la aparición de vida en los rincones más inesperados del universo. Los físicos continúan investigando estas hipótesis,
y cada nuevo hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de la naturaleza de los agujeros negros. Investigaciones realizadas en el año 2020 mostraron que bajo ciertas condiciones, estos agujeros negros pueden expulsar partículas cargadas a velocidades cercanas a la de la luz, creando poderosos fenómenos cósmicos. Esto podría significar que los agujeros negros no son solo puntos finales en el espacio, sino participantes activos en la dinámica cósmica. ¿Te has preguntado cuáles otros misterios pueden ocultarse en estos objetos enigmáticos? Imagina un vacío donde de la nada surgen y desaparecen partículas. Es el mundo de las fluctuaciones cuánticas del vacío. Cerca de los agujeros negros, estas fluctuaciones se vuelven asombrosas. Las parejas virtuales de partícula-antipartícula que aparecen por un instante pueden transformarse en algo real. ¿Sabes qué ocurre cuando una de estas partículas se encuentra demasiado cerca de un agujero negro? Puede ser atraída a su abismo mientras que la otra se escapa al espacio, convirtiéndose en real. Es como si en el cosmos existiera un jugador arriesgado que apostara su vida. Cuando una partícula entra en el agujero negro, la otra, que se escapa, se lleva consigo un pedazo de energía que, en esencia, es el radiación de Hawking. Científicos como Stephen Hawking predijeron que esta radiación podría llevar eventualmente a la disminución de la masa del agujero negro, lo cual suena como ciencia ficción. Pero espera, no es todo. ¿Con qué frecuencia surgen estas parejas? Los estudios muestran que en el vacío su número puede alcanzar valores increíbles. Trillones de partículas virtuales surgen y desaparecen cada segundo. Esto significa que en cualquier momento del tiempo en el espacio pueden ocurrir millones de estos eventos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. Si los agujeros negros pueden perder masa debido a esta radiación, ¿qué ocurre con el propio agujero negro? Podría simplemente desaparecer a lo largo de miles de millones de años, dejando solo rastros en el espacio. ¿Sabes qué es aún más impactante? Cuando un agujero negro se seca su contenido, esta radiación puede convertirse en una fuente de energía para otros procesos en el cosmos, influyendo en la formación de estrellas y galaxias. El vacío que considerábamos vacío resulta estar lleno de posibilidades y misterios. ¿Y si estas fluctuaciones pueden llevar al surgimiento de nuevas formas de materia o incluso de nuevos universos? Las preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la energía continúan intrigando a los científicos, ya que cada nuevo descubrimiento abre puertas a hechos aún más increíbles. Por ejemplo, en los agujeros negros situados en los centros de las galaxias pueden ocurrir fluctuaciones que en millones de veces superan cualquier fenómeno observado por nosotros. Esto deja solo una pregunta: ¿qué más no sabemos sobre los agujeros negros y su papel en el universo? Los agujeros negros rotatorios o cuásares representan algo más que simples trampas gravitacionales. Pueden abrir el camino a los viajes en el tiempo, pero para ello se necesitaría una materia exótica con densidad de energía negativa. Esto suena como ciencia ficción, pero científicos como el Dr. Kip Thorne han desarrollado teorías que confirman esta posibilidad. Imagina, un agujero negro rotatorio crea una curvatura del espacio-tiempo, similar a cómo el agua se enrolla en una espiral formando un remolino. Este es el efecto que podría potencialmente conectar diferentes líneas temporales. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede crear esta materia exótica? Según los cálculos, se necesitarían solo unos pocos miligramos de materia con densidad de energía negativa para estabilizar un túnel de agujero negro. Lo más asombroso es que esta materia no ha sido descubierta, pero teóricamente podría existir si, por ejemplo, pudiéramos manipular el vacío a nivel cuántico. Ahora imagina que en un viaje así podrías ver dinosaurios o incluso encontrarte con civilizaciones antiguas. Pero no te emociones demasiado. Para tales desplazamientos se necesita no solo materia exótica, sino también tecnologías increíbles que aún están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, para crear un túnel temporal estable se necesitaría una energía comparable a la de una estrella entera. Los científicos sugieren que estos túneles podrían no solo conectar diferentes puntos del espacio, sino también diferentes momentos del tiempo. Esto plantea preguntas. ¿Podremos observar el pasado y cambiarlo? ¿Cómo afectará esto a nuestro presente? Las investigaciones sobre agujeros negros continúan. Algunos experimentos, como los realizados con grandes colisionadores de hadrones, podrían en el futuro aclarar estas incógnitas. Los expertos creen que incluso si encontramos una manera de generar materia exótica, sus propiedades podrían ser completamente impredecibles. En este contexto es importante reflexionar. ¿Cómo interactuaría esta materia con la materia ordinaria? Hay muchas preguntas y pocas respuestas, pero una cosa es segura: los agujeros negros siguen siendo uno de los objetos más intrigantes y menos comprendidos del universo, y podrían ser la clave para desentrañar el misterio del tiempo.
Cada nuevo paso en esta área abre puertas a descubrimientos aún más asombrosos que podrían cambiar nuestra percepción de la realidad. Los microagujeros negros representan una de las concepciones más fascinantes en la física, capaces de surgir en aceleradores de partículas a energías extremadamente altas. Imaginen, cuando los chorros de protones colisionan con una energía que supera los 10 trillones de electronvoltios, pueden surgir condiciones en las que el espacio y el tiempo se curvan tanto que aparecen estos diminutos objetos casi imperceptibles. Pero lo más asombroso es que sus dimensiones pueden ser menores a una milmillonésima parte de un metro, lo que los hace invisibles para la mayoría de nuestros instrumentos. Pero ¿cómo pueden existir si se cree que se evaporan prácticamente instantáneamente? Esto está relacionado con el efecto de Hawking, predicho por el físico Stephen Hawking en 1974, según el cual los agujeros negros pueden emitir energía y perder masa hasta desaparecer completamente. Ahora imagine que estos microagujeros negros pueden existir solo durante fracciones de segundo, pero pueden generar estallidos espontáneos de energía que pueden ser registrados por detectores. Es como si estuvieras en la orilla del océano esperando una ola que desaparezca tan rápidamente que ni siquiera podrías verla. Tal proceso podría ayudar a explicar algunos fenómenos misteriosos observados en el cosmos, como los rayos cósmicos de alta energía que colisionan con la atmósfera de la Tierra, con energías que superan los 1000 millones de electronvoltios. Pero esto no es todo. La pregunta de cómo exactamente las microagujeros negras pueden influir en nuestra comprensión de la gravedad y la mecánica cuántica sigue abierta. Y ahora, ¿sabía que algunos científicos sugieren que si tales microagujeros negros existieran, podrían explicar la materia oscura, que como sabemos, compone aproximadamente el 27% de toda la masa del universo? Esto abre nuevos horizontes para la investigación y nos hace reflexionar sobre cuánto aún nos queda por descubrir sobre la naturaleza misma de la realidad. Y la idea más intrigante, ¿y si pudiéramos crear microagujeros negros estables que no se evaporan, sino que, por el contrario, mantienen su masa? ¿Cómo podría esto cambiar nuestra comprensión de la energía y la materia? Las agujeras negras desempeñan un papel crucial en la evolución de las galaxias, y esto no es solo una idea abstracta, sino una verdadera dinámica cósmica. ¿Sabías que en el centro de muchas galaxias, incluyendo nuestra Vía Láctea, se encuentran agujeros negros supermasivos, cuya masa puede alcanzar billones de masas solares? Estos agujeros negros crean un potente campo gravitacional que afecta el movimiento de las estrellas y el gas en su entorno. Pero lo que realmente es asombroso es que cuando las estrellas se forman y mueren en las galaxias, los agujeros negros ayudan a regular este proceso. Por ejemplo, durante el colapso de estrellas masivas en agujeros negros se libera una cantidad enorme de energía, que puede calentar el gas circundante, creando condiciones para la formación de nuevas estrellas. Imagina cómo poderosos estallidos de supernovas dispersan partículas elementales y gas por toda la galaxia, y el agujero negro, al absorber este material, parece controlar este proceso. Pero esto no es todo. Gracias a sus interacciones gravitacionales, los agujeros negros pueden causar la migración de cúmulos estelares y hasta influir en sus órbitas. ¿Cómo ocurre esto? Cuando las estrellas pasan cerca de un agujero negro, pueden ser expulsadas al espacio interestelar, mientras que otras pueden ser capturadas y transformadas en nuevos sistemas. ¿Sabías que algo aún más impactante? La influencia de los agujeros negros en la formación de estrellas puede ser tan fuerte que en algunos casos pueden ralentizar su ritmo, impidiendo la acumulación adicional de materia para la formación de nuevas estrellas. Esto lleva a la formación de galaxias que parecen completamente diferentes de aquellas que están lejos de los agujeros negros. ¿Cuál es la relación entre los agujeros negros masivos y el crecimiento de las estructuras galácticas? Los estudios muestran que el tamaño del agujero negro en el centro de una galaxia es proporcional a la masa total de estrellas en esa galaxia. En otras palabras, cuanto más estrellas haya en una galaxia, mayor será el agujero negro que la controla. Este descubrimiento cambia nuestra comprensión de cómo evolucionan y se interactúan las galaxias, destacando que los agujeros negros no son solo puntos finales en el espacio, sino participantes activos en el baile cósmico. Imagina que los agujeros negros no solo pueden absorber, sino también emitir potentes chorros de materia y energía en forma de jets, que se extienden por miles de años luz. Estos jets pueden influir en la formación de estrellas en regiones vecinas de la galaxia. En algunos casos, incluso pueden iniciar la formación de nuevas estrellas en regiones distantes, dispersando los elementos necesarios por toda la galaxia. Aquí surge la pregunta, ¿cómo exactamente influyen los agujeros negros en las escalas y formas de las galaxias? Los estudios muestran que las interacciones entre los agujeros negros y el material circundante pueden llevar a la formación de estructuras galácticas únicas, como formas anulares o espirales. Pero esto no es todo.
El efecto de los agujeros negros en la evolución de las galaxias también puede explicar por qué algunas galaxias parecen estar completamente desprovistas de nuevas estrellas. Estas galaxias pueden estar bajo la fuerte influencia de un agujero negro que, al absorber el material circundante, suprime la formación de estrellas. Los estudios científicos muestran que los agujeros negros y la formación de estrellas son un sistema interactuante complejo, donde una parte influye en la otra, formando el aspecto del universo a escalas que apenas comenzamos a entender. Imaginaos agujeros negros que no solo absorben todo lo que entra en su campo, sino que poseen algo que se podría llamar agujeros negros peludos. Esta es una concepción basada en la teoría de cuerdas, que ofrece una solución asombrosa al problema de la información perdida en los agujeros negros. En lugar del horizonte de eventos tradicional que conocemos, en este modelo el agujero negro está rodeado por una pared de cuerdas, que representa una estructura compuesta por vibraciones cuánticas de cuerdas que pueden absorber y reemitir información. Lo más impactante es que esta pared puede ser tan delgada como un décimo de milímetro, pero extremadamente poderosa, reteniendo toda la información que entra. Esto significa que todo lo que alguna vez ha entrado en un agujero negro no se pierde sin más, sino que parece transformarse en una nueva forma, creando algo completamente nuevo. Las investigaciones científicas muestran que esta estructura puede conservar la información en un estado cuántico, lo que pone en duda la propia naturaleza de la realidad. Si pensabas que esto ya era increíble, espera a ver lo que viene. Esta concepción no solo cambia nuestra comprensión de los agujeros negros, sino que también plantea preguntas sobre cómo se puede recuperar la información. Científicos como Ted Norris y sus colegas sugieren que al chocar con un agujero negro, la información puede ser extraída gracias a la interacción con esta pared de cuerdas, abriendo nuevas perspectivas en la mecánica cuántica. Y lo que es aún más impactante, a medida que nos adentramos en este tema, se vuelve evidente que estos agujeros negros pueden servir como un portal entre diferentes estados de materia y energía, creando la posibilidad de un multiverso. Esto abre puertas a mundos de los que ni siquiera sospechamos, donde las leyes de la física pueden actuar de manera completamente diferente. Los científicos continúan investigando estas ideas, y algunos afirman que estamos en el umbral de entender cómo está organizada la misma universo. Por ejemplo, los datos experimentales obtenidos a partir de la observación de la interacción de partículas en colisionadores apoyan la hipótesis de que la información puede ser conservada incluso en condiciones de gravedad extrema. ¿Hasta dónde crees que podremos llegar en esta investigación? Con cada nuevo descubrimiento nos acercamos más a desentrañar los mayores misterios del cosmos, y cada uno de ellos, como una nota de cuerda, provoca ondas resonantes en nuestra comprensión de la realidad. ¿Pueden imaginarse agujeros negros existentes no solo en nuestro espacio tridimensional habitual? Esto suena como ciencia ficción, pero algunas teorías de la física sugieren que podrían encontrarse en dimensiones adicionales que no podemos ver. Estas dimensiones adicionales podrían ser al menos 10 veces mayores que nuestro espacio habitual, y esto abre posibilidades asombrosas para entender la naturaleza de los agujeros negros. Por ejemplo, imagine un agujero negro rodeado no solo de espacio, sino de un mundo entero de dimensiones adicionales donde las fuerzas gravitacionales actúan de manera diferente. Tales agujeros negros podrían tener propiedades de las que ni siquiera sospechamos. Podrían ser portales a otros universos o líneas temporales donde las leyes físicas funcionan de manera distinta. ¿Saben que algunos científicos creen que los agujeros negros podrían estar relacionados con los mismos mecanismos que explican la materia oscura? Esto suena increíble, pero según investigaciones que respaldan la teoría de las cuerdas, los agujeros negros podrían estar relacionados con estados cuánticos que actúan en estas dimensiones adicionales. Si consideramos que la gravedad podría ser 10.000 veces más fuerte en estas dimensiones, imagine cómo esto cambiaría nuestra interpretación de los agujeros negros. Esto significa que podrían no solo absorber materia, sino también interactuar con otras formas de energía que aún no conocemos. Y lo más interesante, existe una hipótesis de que los agujeros negros podrían estar relacionados con los agujeros blancos, objetos teóricos que expulsan materia y energía como si fueran el reflejo de los agujeros negros. ¿Cómo es posible? En tales dimensiones adicionales, los agujeros negros podrían no solo absorber, sino también redistribuir la energía, creando nuevas formas de materia. Las investigaciones muestran que tales escenarios podrían existir dentro del marco de la teoría cuántica, y esto abre nuevos horizontes para el estudio del universo. ¿Saben que algunos físicos incluso afirman que los agujeros negros podrían ser portales temporales que conectan diferentes líneas temporales en nuestro universo? Esto podría sonar como una trama de una película, pero los modelos matemáticos muestran que esta posibilidad no está tan lejos de la realidad. Las investigaciones realizadas en 2021 sugieren que si los agujeros negros realmente pudieran existir en estas dimensiones, podrían tener propiedades completamente diferentes de las que observamos en nuestro espacio.
Entonces, ¿qué se oculta más allá de la física habitual que estudiamos? Quizás los agujeros negros sean solo la punta del iceberg en la comprensión de la estructura del universo, y cada nuevo paso en las investigaciones nos acerca a desentrañar su verdadera naturaleza. Los métodos modernos de búsqueda de agujeros negros han sido un verdadero avance en la astronomía, y uno de los métodos más emocionantes implica el uso de ondas gravitacionales. Imagina esto. Cuando un agujero negro absorbe otro agujero negro, esto provoca oscilaciones en el continuo espacio-tiempo que podemos registrar en la Tierra. En el año 2015, el observatorio LIGO registró por primera vez estas ondas, y su amplitud era tan pequeña que solo se podían detectar con mediciones de alta precisión. Pero esto no es todo. Las ondas gravitacionales han abierto un nuevo mundo en el que podemos estudiar no solo los agujeros negros, sino también sus interacciones, lo que permite a los científicos asomarse a los rincones más profundos del cosmos. Ahora, imagina que además podemos detectar agujeros negros mediante radiación de rayos X. Cuando la materia entra en las cercanías de un agujero negro, se calienta hasta millones de grados y emite rayos X que podemos observar con telescopios especializados como Chandra y XMM Newton. Estos instrumentos pueden recopilar datos sobre radiación de alta energía, lo que permite a los astrónomos determinar la ubicación de un agujero negro e incluso estimar su masa, basándose en la observación del movimiento de estrellas a su alrededor. ¿Sabías que hay algo aún más impactante? Existen tecnologías que permiten obtener imágenes directas de los horizontes de eventos de los agujeros negros. En el año 2019, el telescopio Event Horizon Telescope presentó la primera imagen en la historia de un agujero negro en la galaxia M87, y fue como ver el pasado con nuevos ojos. La imagen mostró un halo brillante de gas girando alrededor del agujero negro, y esto fue un verdadero avance en la astronomía. Así que, cuando miras el cielo nocturno, recuerda, los agujeros negros pueden estar más cerca de lo que piensas, y cada nuevo método de búsqueda revela más secretos del universo. En este increíble viaje espacial, solo podemos adivinar qué misterios aún esperan ser descubiertos y hasta dónde llegaremos en nuestra comprensión de estos enigmáticos objetos. Hace muy poco, los astrónomos hicieron un descubrimiento increíble. Gracias a nuevos telescopios espaciales que se lanzarán en los próximos años, podremos ver agujeros negros como nunca antes. Imaginen, telescopios capaces de detectar incluso los más débiles señales que emanan de estos objetos misteriosos. Se espera que el telescopio James Webb, que ya ha comenzado su trabajo, abra nuevos horizontes en el estudio de los agujeros negros, captando rayos infrarrojos que emanan de sus alrededores. Pero lo más interesante es que en la próxima década se planea el lanzamiento de un nuevo telescopio espacial que será 10 veces más sensible a las ondas de radio, lo que permitirá detectar agujeros negros a una distancia de más de 30.000 millones de años luz. Pero esto no es todo. Detectores de ondas gravitacionales de la siguiente generación, como LIGO y Virgo, podrán captar las vibraciones del espacio-tiempo causadas por colisiones de agujeros negros. Estas vibraciones son tan débiles que solo se pueden detectar en condiciones de silencio perfecto, pero las nuevas tecnologías deben aumentar la sensibilidad en un orden de magnitud. Con cada nuevo lanzamiento de estos detectores, obtenemos la posibilidad de asomarnos a los rincones más profundos del universo. ¿Qué les parece aún más impactante? Según los científicos, en nuestra galaxia pueden haber hasta 100 millones de agujeros negros, y gracias a los nuevos instrumentos no solo podremos descubrirlos, sino también estudiar el proceso de su formación y evolución. Cada nuevo señal que se registre nos proporcionará información única sobre los procesos físicos que ocurren en los discos alrededor de las estrellas y sobre cómo los agujeros negros absorben materia. Esto significa que en los próximos años podremos desentrañar misterios que han permanecido sin resolver durante más de un siglo. ¿Y qué decir de que los agujeros negros pueden interactuar entre sí? Los estudios muestran que sus fusiones pueden crear nuevos agujeros negros que serán varias veces más masivos que sus predecesores. Con cada nuevo hallazgo, nos acercamos a entender cómo los agujeros negros influyen en la formación de galaxias e incluso en la estructura misma del universo. Mientras nos adentramos en estas investigaciones asombrosas, es importante reflexionar. ¿Qué otros misterios se ocultan más allá del horizonte del agujero negro?